Voy a empezar con algunos de los correos electrónicos que me mandaron, voy a empezar con el tema de la presentación. Fíjense que ya la cargué a la nube que yo tengo. Voy a revisar el tema de que esté funcional, porque también yo la tengo cargada en diferentes espacios, pero si no, al final les voy a dejar ahí en donde ponen sus comentarios. Nosotros también, como forma parte de un material que compartimos genérico abierto, ahí les dejaré alguna liga para que lo puedan ver, pero asegúrense de verlo primero en la carpeta del museo. Is Navarro nos hizo favor justamente de preguntarnos del tema de la presentación, igual que Griselda. No se preocupen que si no la pudieron descargar, yo checo eso para que lo puedan tener y la puedan aprovechar. Acuérdense, un tema que hemos platicado con el museo es justamente nada más hacer nosotros, y en lo personal yo no tengo problema en facilitar el material, siempre y cuando pues nos citen en el tema, ¿no? Nos citen como museo y nos citen como Asociación Mexicana de Resiliencia cuando hagan uso de la información. Jaciel Guevara mandó un correo haciendo una pregunta bastante interesante, que estaba platicando de algunos autores a lo largo del mundo y de qué pasaba con el tema del contexto mexicano. La realidad es que sí hay trabajo, hay un trabajo interesante. Les voy a poner dos casos de cuando empieza a trabajarse la resiliencia en México en 1980 con un instituto que se llama INEPAR, que empiezan a trabajar con el DIF el tema de desarrollo de resiliencia en poblaciones vulnerables, principalmente en adicciones, pero también, como todo es importante, si se dieron cuenta, para mí lo que les planteé al principio de la sesión pasada es que determinantemente yo lo que quiero y lo que quería comentar es que entendamos que es un tema que ahorita puede estar demasiado de moda, pero que es un tema que incluso se va cogiendo de otras disciplinas del desarrollo humano, que ha tenido un proceso de evolución en cuanto a su entendimiento profesional y científico, y que determinantemente, aunque se apalanque, insisto, con otras disciplinas, hay que contextualizarlo, de dónde viene, por qué lo trabajan así. Por ejemplo, nosotros como México, como país, lo aterrizamos en muchas ocasiones de manera muy formal, tanto para la academia como para gobierno, desde las perspectivas que les compartí la vez pasada de la escuela europea, de la escuela estadounidense y de la escuela sudamericana. Nos llegan como particularmente información de las tres escuelas. Acá hay un gran trabajo que se ha venido haciendo, les digo, empieza en 1980. De hecho, uno de los padrinos que nosotros tuvimos como Asociación Mexicana de Resiliencia cuando empezamos justamente fue el doctor Yáñez de INEPAR, después de ganar este premio de Ciencia y Tecnología. Y la realidad es que sí tiene que existir ese contexto o esa, diríamos, tropicalización del tema hacia la resignificación del mexicano y la mexicana. Si quieren, cuando revisemos en la siguiente semana, en las siguientes dos sesiones, algunas técnicas y algunos modelos aplicados de trabajo, les comparto un poquito de lo que hemos estado haciendo para que vean, y de lo que hemos visto que están haciendo otros que verdaderamente generen valor. Nosotros particularmente, a diferencia de otros espacios, tratamos de ser muy puntuales en que en verdad se tenga experiencia en el trabajo en campo multidisciplinario, en que en verdad se trabaje desde una perspectiva humanizada y de congruencia, y insisto, desde que se trabaja desde una perspectiva científica, porque justamente de ahí nacemos con este premio de Ciencia y Tecnología. Se vincula, en ese momento yo era estudiante de la UNAM, de la UNAM FES Iztacala, llevo ese premio a la UNAM me hace otro merecimiento para una fundación española, y de ahí nace lo que se conocerá como el Congreso de la FES Iztacala de Resiliencia. Pero al final de cuentas, insisto, tomamos caminos y líneas que van enfocadas en facilitar contextos. Yo quiero decirles, y se los platiqué muy brevemente para ya continuar, que nosotros trabajamos la resiliencia y el alto desarrollo humano en situaciones de oportunidad, crisis y desafío, generalmente en temas de seguridad nacional, en temas de salud pública, en temas de educación, en temas de desarrollo organizacional y en temas de desarrollo social. En promedio al año trabajamos con unas 30,000 personas, con unos 200 proyectos de alto nivel en México y en el extranjero, y asesoramos entre 500 y 600 dependencias y organizaciones. Justo el jueves pasado tuve la oportunidad de andar ahí en Diálogos en Confianza, hablando de resiliencia social. Estuvo bastante padre el programa, se los voy a compartir para que lo vean. Entonces, eso respondiendo a las preguntas y agradeciendo el tema de Verónica, ¿no? Y en el tema del contexto, claro que sí, hay que hacer esta validación orientada a las necesidades mexicanas, pero estábamos platicando de cuál es el antecedente, porque a veces es importante que entendamos que si de repente volteo y veo que alguien está hablando de resiliencia, hay todo un gran contexto, y es muy probable que en ese gran contexto incluso nosotros tengamos la oportunidad de conocer o participar de algunos de esos especialistas que han fundado la resiliencia de manera formal. Cerré la sesión pasada
con el tema de Boris Cyrulnik, justamente, que es alguien que en su momento nos hizo un apadrinamiento para un proyecto que hicimos. Y él hablaba del tema de lo que les dije, ¿no? Yo le estaba contando como historias y que eran elementos que pueden ser interesantes, que sí tenemos que considerar. Tiene que haber una crisis, no forzosamente significa que el aprendizaje que se vaya a generar con resiliencia haya existido previamente. Yo les ponía el ejemplo de que no importaba si daba una conferencia o daba 1000 conferencias, a la segunda o a la 1001 conferencias, cualquier escenario nuevo, aunque yo tenga condiciones aparentes de control y de manejo de esa situación, pues me va a representar una ventana de que puede pasar algo que no estoy considerando, y ahí también se puede generar esta resiliencia, que no es algo que se genere a partir solo de nosotros, aunque el discurso, que ahorita voy a jugar un poco con esa parte de contar historias, pero aunque el discurso, aunque el discurso definitivamente es bonito y es fuerte cuando nosotros apelamos a que el mexicano, la mexicana en su individualidad, pero también en su grupalidad, somos capaces de estar superando lo adverso, definitivamente no, el proceso de aprendizaje de cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo humano implica un entendimiento y una facilitación con las otras personas, y aunque sí haya mucha experiencia, aunque haya mucho aprendizaje, aunque haya una fuerte carga de actitud apalancada en respuestas emocionales bien definidas, necesitamos del otro y necesitamos facilitarle al otro, y en momentos tan fuertes como la incertidumbre que hemos vivido, es importante que no lo perdamos de vista. Tiene que haber un aprendizaje y yo apelo mucho al tema de aprendizaje, porque una buena intención y una buena motivación de arranque puede ser justamente esa respuesta emocional, esa respuesta sentimental a tratar de sacar la tarea, a tratar de superar eso adverso, pero si solo me voy con esa línea, que también lo compartiré con un poquito de los modelos en la siguiente sesión, pero si solo me voy con esa línea, hay una curva que nosotros le llamamos de respuesta emocional, en donde eso desgraciadamente en muchas ocasiones nos pasa al mexicano. Tengo un muy buen arranque, tengo un muy buen empuje, pero ya cuando se trata de empezar a construir y a resignificar, el aprendizaje se va haciendo cada vez menos y no termino de cerrar ese compromiso y esa evolución. Y sí es importante que lo tengamos presente, porque aunque el mexicano en su cultura sea muy echado adelante, sea muy creativo, la realidad es que, a ver si véanlo así, y acuérdense que todo esto se los digo desde un enfoque de que nos hagamos muchas preguntas, o sea, de que tratemos de dudar de todo y de que nos preguntemos por qué, por qué, por qué y para qué. Si en muchas ocasiones el mexicano y la mexicana están empujada para salir adelante de las situaciones críticas, ¿por qué constantemente tenemos que estar saliendo de las mismas situaciones críticas y no generamos un aprendizaje en donde facilitemos el desarrollo humano a los demás? Y esa es una constante que desgraciadamente en lo macro, en lo general y a largo plazo nos acompaña, ¿no? Yo les platicaba también, y voy a continuar un poquito con la sesión pasada, y esta es como para que tengamos información de reflexión, que la resiliencia también es un tema de ciencia y fe. Yo les platicaba también que iniciamos con el tema de ciencia, pero definitivamente tenemos que apelar a reconocer que es un proceso que tenga que ver con la oportunidad del ser humano de identificarse y plantarse ante algo que sea más adverso que lo que puede manejar en ese momento y que le implique buscar recurrir o hacer uso de la mejor forma posible de sus recursos para superar cualquier situación, definitivamente es muy válido, que claro que apele a algo más grande que él en su esencia y en su ser. Y definitivamente esta parte de la fe, que lo que yo les comentaba en la sesión pasada, en esta parte histórica, en esta parte de que hay gente que tiene luz, hay gente que no tiene esa luz, hay gente que nació con estrella, hay gente que nació estrellada, hay gente que tiene un carácter y un temperamento a prueba de fuego, y somos como el ave fénix y nos rehacemos. La realidad es que es válido que yo apele a eso, es válido. Incluso nosotros ahí mismo en el museo y en los programas que tenemos de entrenamiento hemos hecho ejercicios neuropsicológicos para mostrar, hay una tendencia del Instituto Smithsoniano en donde incluso el proceso de una respuesta emocional básica, de mirar al cielo cuando tenemos o dudamos de nuestra capacidad para entender un proceso que nos está golpeando. Esto es, de repente me dan una noticia muy fuerte y casi en ese proceso de aprendizaje genético volteamos al cielo como decir otra vez, o ayúdame, o échame la mano, y hay pruebas de que es un proceso y una respuesta que incluso vamos aprendiendo, porque al final de cuentas tiene que ir vinculado, somos un todo y somos un todo integral, y desde ese todo integral es muy válido, todo es muy válido. El tema de que si el golpe es muy fuerte, yo apele a pedir ayuda a algo más grande que yo para solucionarlo. Y yo les platicaba que este tema de fe está orientado no solo a un tema religioso,
sino está orientado a un tema de algo más grande que yo, en lo que yo pueda depositar mis creencias para pedir, pero también para comprometerme en ello, para superar lo adverso. Y por el otro lado, determinantemente, un proceso tan sutil y tan sublime como la capacidad de superar lo adverso, definitivamente tiene que llevar a un encuadre de ciencia. Esta parte de ciencia que justo hace 15 años nosotros planteábamos de si el ser humano tiene una capacidad de superar lo adverso y en este proceso de entenderla, lo hemos estado nombrando y significando con la palabra resiliencia como la capacidad de superar las adversidades, pues sí podríamos tratar de identificar un proceso científico o una metodología científica en donde identifiquemos de qué manera se genera esa resiliencia y para tratar de justamente llevar esa información a otras personas. Y entonces, por eso apelo mucho a la resiliencia, definitivamente es fe, fe que claro que en muchas ocasiones no podremos explicarnos, esa fe que de repente decimos, es que yo iba a subirme a ese transporte y algo me hizo esperar y no me subí y resulta que asaltaron ese autobús y yo me salvé de eso. O sea, sí es válido creer en eso, lo que no es válido es que yo deje todo en ese tipo de consideración y también es válido que yo lleve ese seguimiento científico que incluso podría ser, claro que estadístico, cualitativo, cuantitativo, de, ok, si estoy haciendo A, ¿qué pasa con B? ¿Qué pasa con C? ¿Cómo lo puedo compartir a otra persona? Y etcétera. Y para reforzar esta idea, fíjense lo que les quiero contar. Acuérdense que mi objetivo es, yo estoy aquí para facilitarles dudas a partir de muchas preguntas que nosotros tenemos y la realidad es que eso me encanta porque no se genera ningún proceso de aprendizaje, sino se genera la duda inicial, ¿no? Y fíjense lo que les comparto aquí. Les estoy compartiendo dos escenarios. Ya les platiqué del tema de cómo fue evolucionando el concepto, incluso sin ser el concepto, sin ser el constructo. Ya les platiqué cómo se van conformando las escuelas, qué pasaba en algunas culturas. Por ahí traemos un programa justamente de la historia de lo adverso que hemos estado venido trabajando. Y al final de cuentas, yo quiero que se lleven dos ideas muy importantes ahorita, que al final que suman a que vayamos haciéndonos preguntas y tengamos elementos. Primero el tema de la fe y el tema del fuego dentro de la fe. Y el tema de la historia y de la prehistoria, porque eso nos permitirá explicarnos no cómo fuimos evolucionando, sino por qué incluso en pleno 2020 seguimos sin generar historia exitosa, incluso en nuestras familias, para superar lo adverso. Pero esta parte que les pongo del fuego me gusta porque eh, resulta que nosotros como especie empezamos a evolucionar y cuando empezamos a ser sedentarios, una de las características que facilitó esa condición de sedentarios pues fue la agricultura, fue el fuego y fue la capacidad de crear historia en el sentido de transmitirle a nuestras nuevas generaciones los fenómenos que identificábamos, cómo nos hacían sentir esos fenómenos y cómo manejábamos esos fenómenos. Esa historia se convierte en historia y se queda atrás de la prehistoria, se va delante de la prehistoria, porque justamente antes de eso no teníamos la capacidad de registrar lo que veíamos, de cómo nos sentíamos y de cómo lo podíamos compartir con los demás. Y lo que existía era la tradición oral. Y esta tradición oral de estar compartiendo y eso que nos ha venido llegando hasta ahora, ¿no? Pero el fuego fue un espacio magnificador de reunión de la gente, fue un espacio en donde se pudo concentrar el procesamiento no solo de los alimentos y del calor para convivir, sino incluso de las relaciones y cómo nosotros podíamos empezar a platicar sobre los fenómenos que nos estaban viviendo o experimentando en ese momento, y también el mismo fuego nos permitió procesar de una u otra manera los elementos naturales que teníamos a la mano para empezar a registrarlos en cierto sentido, esta parte de las pinturas rupestres, ¿no? Pero es interesante porque en esa lucha de reunirnos, de controlar el fuego, de compartir lo que nos estaba pasando y de registrarlo, pues pasaron miles de millones de años y en ese proceso justamente se fue conformando incluso la historia de la gente que supera lo adverso y la historia de la que no supera lo adverso. Y se queda registrado. Y la anécdota que quiero que tengamos aquí es que incluso culturalmente, las rutas que empiezan a tomar esos pequeños grupos o asentamientos que empiezan a desarrollarse a lo largo del Nuevo Mundo después del Pangea y de la evolución y de todo eso, tiene que ver con lo que fueron registrando sus ancestros, en qué creían y a qué apelaban para poder superar lo adverso. En esa parte histórica, por ejemplo, nosotros por ahí tenemos un estudio de los huicharicas, de los huicholes, que resulta que es el segundo asentamiento más importante sedentario que se dio a nivel mundial.
y que incluso dentro de sus sistemas de creencias, obviamente ellos no utilizaban la palabra resiliencia, pero apelaban mucho a este tema del ciervo, del venado, como símbolo de la oportunidad de resignificarse ante lo adverso. Y es algo que tenemos aquí en este triángulo que se llama de los huicholes o de los huicharicas, y que si ustedes le buscan un poco a su cosmovisión también está bastante padre. No nada más la cosmovisión que les compartía del panteón nahua de migrar una fuerza a otra fuerza, sino los huicholes apelaban mucho al respeto de lo otro para poder convivir ante lo adverso. Y les platico esto porque, insisto, si nosotros queremos hablar y entendernos en una situación de superar lo adverso, definitivamente tenemos que ser muy humanizados, ser muy facilitadores y ser muy tranquilos en el proceso de acercarnos a esa situación, porque es algo que nos hemos preguntado históricamente durante toda nuestra vida como especie, y es algo a lo que sí podemos apelar, pero justamente tenemos que ir tomando las mejores prácticas, ¿no? Entonces, esa es como la primera parte de esto del fuego de la ciencia, y el segundo, fíjense, este es bastante interesante también, porque resulta que, y se relaciona mucho con la pandemia que tenemos ahorita, cuando estaba la peste negra en la alta edad media, casi entrando al tema de renacimiento y pre-revolución industrial, pues justamente se presentó esa gran peste que mató a la mitad de la población europea y que incluso después de 1600, del siglo XV, después del siglo XV, todavía continuó con remanentes muy fuertes de violentar la salud y la vida de gran parte de la población. Y en 1592, 100 años después de que se descubre América, Galileo, con todavía una peste ya muy viva, pero no tan fuerte como en su inicio, agarra y descubre el termómetro. O sea, él genera un proceso en el cual se da cuenta que puede medir la temperatura de las personas y que al medir la temperatura de las personas, él podría hacer dos cosas: identificar qué personas estaban enfermas o estaban con síntomas de estar enfermas y separarlas para su tratamiento, salvaguardando al resto de la gente que pudiera estar con ellos. Y la otra es que incluso eso era un gran avance porque permitiría generar o replantear la estrategia para que la gente no siguiera muriendo, ¿no? Pero hay que entender que la ciencia y que la fe tiene que ver mucho con el contexto social histórico en donde nosotros estemos parados, y al final de cuentas, por eso les digo, es muy válido que lo veamos desde la fe y que lo veamos desde la ciencia. Es muy válido que lo veamos desde el norte y desde el sur, porque tiene que ver con el ser humano, y cuantas personas hayamos en esta plática, como cuantas experiencias y como cuantas acepciones para manejar un problema tenemos. Entonces Galileo en 1592 se acerca con la élite científica europea para decirles: oigan, yo descubrí el tema del termómetro, que no es otra cosa más que medir la temperatura, y lo he estado probando, estuve observando, lo estuve probando, y me di cuenta que sí, sí puedo identificar quiénes están enfermos y que sí puedo generar estrategias para aislarlos y proteger al resto de la población. Pero en ese momento no estaba lista la comunidad científica para decirle: ok, Galileo, esto nos va a servir. Incluso, obviamente, fue muy duramente criticado, etcétera, a pesar de que tenía otros grandes reconocimientos, y no le hacen caso. Llega Santorio, que es uno de sus alumnos, y en 1612 les dicen: oigan, ¿se acuerdan que? Porque eso seguía, o sea, y todavía se aventó. La parte fuerte de la peste fue entre 1400 y 1600, y se murió mucha población, pero eso continuó hasta la entrada de la Revolución Industrial, en esta parte de Inglaterra, después de la Revolución Francesa. Total que llega Santorio y les dice: espérenme, o sea, Galileo tenía razón, pero incluso yo ya lo mejoré. No, no es hacerlo con agua, porque así lo hizo Galileo, sí, y además no los estaban graduando todavía. No es hacerlo con agua, es si lo hacemos con mercurio. Descubrí que el mercurio tiene cualidades que nos permiten ser más precisos y con eso equivocarnos menos en identificar qué personas pueden estar enfermas o no, ¿no? Y la misma comunidad le dice: pues sabes que gracias, Antonio, por participar, está muy padre tu historia, nos encanta que nos hayas acompañado, pero no, o sea, esas cosas no tenemos, o sea, tenemos que atender a la gente, no tenemos que estar experimentando, jugando con cosas que no sabemos, ¿no? Y la realidad es que continuó la peste, la gente se sigue muriendo, hasta que ya empieza el tema de la Revolución Industrial, ya empieza el tema de la Revolución Francesa, empieza a cambiar el pensamiento, se cambia esta perspectiva renacentista, experiencial, más humanista, aunque después regresaremos a la industrial, y llega Fahrenheit y les dice: espérenme, es que Galileo y Santorio tenían razón, pero incluso yo logré algo que ellos dos no lograron, que fue graduarlo. O sea, yo incluso les puedo dar una escala
de qué temperatura tiene cada persona. Y como ellos decían, si nosotros medimos la temperatura en la gente, vamos a evitar más muertes y además vamos a proteger a la otra población y vamos a saber incluso cómo los tenemos que atender. Mi anécdota con esto, y esto nosotros lo platicamos, insisto, empezamos con el tema de ciencia y tecnología y lo platicamos palabras menos, historias más, historias menos, pero es importante la parte de la fe y también es importante la parte de la ciencia. Y es importante porque incluso las dos en su misma integralidad nos recuerdan que somos personas y seres de creencias, somos seres sociales que incluso aunque a veces tengamos la información a mano, no es tan fácil que nos permitamos tener otra perspectiva. Y eso tiene que ver mucho con el contexto histórico que estamos viviendo en esa situación, ¿no? Entonces, esta parte de la ciencia es importante, ¿por qué? Porque si nosotros generamos, ahora sí que un método científico que no es otra cosa más que observar, medir, generar ideas, hipótesis, hacernos preguntas y tratar de comprobarlas, eso nos puede asegurar también la efectividad en cómo ayudamos el desarrollo humano de las demás personas. Y fíjense qué gracioso es que eso es en 1714, estamos en 2020, pues estamos en 306 años después, y en donde ustedes se encuentren, yo les podría apostar que hay gente que incluso todavía puede decir, el medir la temperatura no sirve para identificar si alguien tiene COVID. Y con esto no quiero ser, porque se los dije mucho, no se trata de un juicio de valor o no, pero se trata de una realidad personal y social. El ser humano es demasiado complejo cuando se trata de todo lo que tiene que ver con sus creencias, y a veces sus creencias son tan poderosas que no nos permiten facilitarle otras consideraciones. Entonces, nosotros incluso en nuestra formación que tenemos y nuestros programas de trabajo que tenemos reglas muy concretas. Si nosotros no humanizamos en el proceso, si nosotros no estamos siendo precisos en el control de las cosas y si nosotros no llevamos un plan a corto, mediano y largo plazo, incluso nosotros no participamos porque tenemos que hacer cosas que sirvan a la gente, que le hagan sentir bien a la gente y que estén pensadas para situaciones futuras, a través de bonitas historias, pero también a través de bonitas metodologías, ¿no? Entonces, por eso quería platicarles este tema del fuego de la ciencia, porque es muy válido, o sea, también esa parte es importante, es muy válido que yo quisiera a todo ponerle el tema de lo logré contra todo lo adverso, porque también esa es una característica del ser humano, el reconocerse y el logro de asumir que contra toda situación pudimos hacer algo, pero la realidad es que incluso en nuestra vida misma hay un proceso, bueno, te lo voy a comentar, pero nosotros desde pequeños estamos con experiencias muy fuertes y hay un proceso en el cual nuestra vida es tan demandante que técnicamente todo lo que tenemos que lograr es en sí un logro, pero incluso eso no significa que en todo el momento estemos generando y construyendo un aprendizaje para que nos permita evolucionar lo que éramos antes, ¿no? Entonces, esa reflexión quiero que se lleven de aquí. Justo en esta parte de ciencia y de fe, hay que hacer algunas separaciones también y por eso es importante encuadrarlo todo, porque de repente es complejo solo agarrar las partes que me llegan y no entender el contexto de dónde viene. Yo les mostré una imagen la semana pasada, la imagen del Banco de México de la comparación peso-dólar, y lo hice porque eso lo utilizamos cuando hablamos de desarrollo organizacional y social, pero es una realidad, o sea, nosotros veníamos de una cultura, o sea, el tema de la resiliencia, lo que quiero es que veamos muchas perspectivas de por qué se construye y lo agarramos como lo agarramos ahora, pero incluso la bendita palabra adaptación, yo se los dije cuando les mostré esa imagen, nosotros venimos justo de una cultura latinoamericana, mexicana, que incluso la mexicana tiene pequeñas dosis de la europea y la estadounidense, en donde la palabra adaptación es una palabra usada como un recurso plástico y flexible que merecería reconocimiento. O sea, Fer tiene la capacidad de adaptarse a diferentes entornos, pero la realidad es que nuestro trabajo está orientado a resignificar eso y a entender de dónde venía la palabra adaptación y que no se trata de que nos adaptemos, se trata de que nos apropiemos. Y les voy a explicar un poquito más. La palabra adaptación empieza a tener un fuerte boom porque acuérdense que no todo estaba o existía como lo conocemos actualmente y que todo va teniendo pequeños porqués. Y mi responsabilidad tendría que ser que aunque yo no haya vivido en esas épocas o cuando se construyó eso, si yo estoy hablando o interesado del tema, pues entre más información y cultura tenga, más voy a tener una manera diferente y más amplia de ser receptivo a otras cosas, ¿no? La palabra adaptación tiene concretamente tres acepciones o tres orígenes muy poderosos por los cuales para Occidente se convierte como en una palabra, podríamos decir, con una fuerza que por sí misma era poderosa. La más conocida es la adaptación darwiniana,
que es esta evolución biológica o este proceso de selección natural, en donde hay una adaptación de los organismos a su medio ambiente y determinantemente prevalece el más apto. No es la evolución cultural, eso es la parte de la evolución natural y de la selección natural. Incluso ayer que la OMS determinó que el COVID es una enfermedad endémica, esto es que va a ser como una gripe, que va a ser una enfermedad con la que ya vamos a convivir todo el tiempo, vi muchos comentarios, incluso estuve viendo temas de salud y temas de educación, en donde nos decían, pues es que entonces ahora sí, pues va a sobrevivir el más fuerte y el que genéticamente tenga mejores recursos. Y la realidad es que suena muy fuerte, pero tenemos que ser amables y responsables con eso. Pero bueno, regresándome al encauce del tema. Justo, o sea, la palabra adaptación entonces empieza a sonar mucho y mucho más en la parte occidental de justo, pues si las especies y la naturaleza a lo largo de su evolución histórica ha generado un proceso de selección natural en donde se adaptan, sobreviven y se preservan aquellos que van generando condiciones adaptativas con el ambiente y de acuerdo a sus características o lo hacen más rápido o lo hacen más fuerte o lo hacen más eficientemente, pues claro que nos habla de que si lo viéramos así está bien, es la parte natural, es la parte evolutiva y está centrado en la selección natural, pero en el caso del ser humano, aunque nosotros formemos parte de ser una especie que justamente forma parte de la naturaleza, no, cuando hablamos del vivir el desarrollo humano, no se trata de una evolución biológica adaptativa de que se va a adaptar el más fuerte, aún incluso cuando claro que hay cargas genéticas, aún incluso cuando hay cargas psicosociales, ontogenéticas, etcétera, pero realmente tenemos que ser más amables porque justamente es lo que todo el mundo estamos tratando de entender, pero pues resulta poderoso el decir es que hay personas que se adaptan más rápido que otras y las que se adaptan son las que tienen los mejores resultados y a los que les va mejor porque usan y ponen sus recursos de acuerdo a las necesidades del entorno, pero incluso no forzosamente es ahí. Entonces, la primera reflexión es, mucho de del bendito uso de la palabra adaptación viene de esta cultura que tenemos contemporánea de cierre de 1800, principios de 1900, en donde incluso el trabajo darwiniano se empieza a masificar y en donde toma una fortaleza interesante después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en nuestro caso, yo los invito a que seamos más amigables y amables con eso y tratemos de verlo desde una evolución cultural. Entonces, si es una evolución cultural, no forzosamente el que se adapte más rápido va a ser el que verdaderamente va a generar un aprendizaje. Y ahorita les voy a poner un ejemplo perfecto. Esa es la primera, entonces la evolutiva darwiniana, ¿no? Déjenme, fíjense, incluso aquí lo tengo. Aquí la estoy señalando en mi pantalla, evolutiva darwiniana de las especies, ¿no? Después, justamente, también tenemos que entender todo lo que ahora estamos estudiando de psicología, lo que escuchamos, lo que vemos, incluso lo más avanzado de teología, de sociología, etcétera, tampoco tiene más de 100 años. Y por eso que yo quise insistir en que vieran un poquito de la historia, de que se han preguntado a otras personas, de cómo se manejan frente a lo adverso, porque incluso esta parte de adaptación también tiene un gran boom en la parte de Norteamérica y principalmente en la parte alta de Europa respecto a que en 1950, sí, más o menos 1940-1950, se empieza a estudiar justamente el síndrome general de adaptación al estrés a nivel neurológico y se empieza a estudiar justo de la mano de los remanentes que quedaban de la Segunda Guerra Mundial, porque empieza a investigarse qué pasa, por qué hay militares o por qué hay poblaciones que obviamente están totalmente quemadas después de todo lo que estuvieron viviendo, pero por qué hay otras que no lo están, que están generando mejores recursos de afrontamiento. Acuérdense que la palabra afrontamiento viene de coping, inglés, y se refiere es como el abuelito de resiliencia, yo hago frente o afronto las situaciones con los recursos que yo tengo. Y entonces empieza mucho el tema del síndrome general de adaptación al estrés de nivel neurológico, viene en 1945, 1950, todavía no estábamos utilizando toda la palabra resiliencia y era lo más cercano o sea, había personas que hacían un uso adecuado de sus recursos, que se adaptaban al entorno y que el entorno no les impactaba tanto. Y aquí es donde está la palabra clave, no les impactaba tanto. Cuando usamos la palabra adaptación, se está refiriendo al tema de qué tanto me adapto para que el impacto de cualquier situación crítica no me dañe más allá de lo que por sí misma me tendrá que dañar. Viene después justo, aparte desde este enfoque psicológico que empiezan a estudiar desde la recién nacida psicología positiva bostoniana en la Universidad de Pensilvania, de lo que venía trabajándose ya en la Universidad 3 de París, de lo que acá ya estábamos bajando de estas escuelas,
y empieza a construirse el tema de sí, hay un proceso psicológico de afrontamiento, de coping y resistencia, y la parte social empieza a tomar esas características. O sea, hay sociedades que se van adaptando de acuerdo a sus condiciones de desarrollo y sostenibilidad. Pero la palabra que yo quiero que se lleven para que reflexionen sobremanera desde esta perspectiva científica es, no es que tanto me adapto para que la situación adversa no me golpee. Si yo me adapto, es muy probable que yo resista porque estoy usando los mismos recursos que tengo ahorita, o sea, los recursos que Fer tiene ahorita, no más, no nuevos, no otros, los está usando de acuerdo al tipo de problema que tiene y los adapta para un buen uso. Pero cuando hablamos de resiliencia, definitivamente no se trata de que los adapte, se trata de que me apropie de esa situación e incluso yo me haga de nuevos recursos, yo genere un proceso de aprendizaje e incluso yo le encuentre nueva utilidad a los mismos recursos que yo tenía ahorita para poder manejar y controlar esa situación. Y les voy a poner un ejemplo muy, muy taquillero. Si ustedes ponen la palabra resiliencia, bueno, y esto tiene muchas lecturas, pero esta tesis de apropiación es justo con lo que ganamos en ciencia y tecnología y lo que hemos venido peleando y desarrollando en todos los programas que hacemos. No buscamos programas en donde adaptemos los recursos que existen, generamos apropiaciones significativas a mediano plazo en donde hay un aprendizaje constante de una nueva utilidad de los recursos. Por eso es venirles platicando de diferente forma. Ahora, este ejemplo taquillero es, si ustedes escriben la palabra resiliencia en Google o en Google y le ponen imágenes, casi las primeras que se muestran es la típica flor que nace en concreto. Y a todos nos raya y casi todo lo que tenga que ver con resiliencia se anuncia desde esta perspectiva. Y les voy a decir un secreto. Biológicamente esa flor nunca se adaptó, se apropió del concreto para poder poner y establecer sus condiciones de vida. Si la flor se hubiera adaptado, era muy probable que esa flor no resistiera. Y lo pongo desde esa perspectiva taquillera porque pues es muy coqueta, muy bonita, pero acuérdense que al final de cuentas yo quiero que reflexionemos y nos hagamos todo el tipo de preguntas posibles y necesarias. Ahora, vamos viendo otros elementos desde esta perspectiva científica. Hay una universidad que si son curiosos, y no importa si es para su vida personal, si ahorita Fer, o sea, ha escuchado tanto de la resiliencia y dice, bueno, yo puedo ser resiliente, claro que yo lo puedo ser. ¿Puedo construir resiliencia? Claro que sí. A mí me interesa estudiar más y facilitar, ir, ayudar y transformar. Todo se puede, pero tenemos que ser, yo siempre les digo que el tema de resiliencia, en el momento histórico que nos encontramos, más que otra cosa es un tema de cultura porque entre nosotros ampliemos nuestra visión de nuestro entendimiento de lo adverso y de lo próspero en nuestra vida, es más fácil que entendamos y vayamos resignificando todo eso que nos es adverso y también cómo le podemos ir creciendo, incluso desde entender que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, esta parte de Johns Hopkins es una universidad estadounidense, bostoniana, que justamente ellos son, después de los 1900, es la escuela más antigua de Estados Unidos que hace estudios hacia el tema, científicos hacia el tema de medicina, y después viene el tema de política económica y desarrollo social, ¿no? Son una de las universidades o cátedras que tiene más premios Nobel, que tiene más reconocimientos internacionales de diferentes disciplinas. Pero es interesante porque incluso ellos, más o menos en 1930, establecen un proceso neurológico y de los primeros trabajos de análisis que podrían ser después lo genético respecto a cómo es que el ser humano desde sus bases, de sus bases, establece condiciones de generar procesos que le permitan apropiarse de su entorno para no sucumbir ante lo adverso, en este caso enfermedades, ¿no? Y ellos hablaban primero desde lo médico clínico para después de lo médico clínico, social y psicológico, de que el proceso de resiliencia es uno de tres pilares. Y está interesante porque eso, uno de tres pilares, está apalancado, y ellos lo hablaban no desde lo psicológico, sí lo hablan desde antes que mi Werner que les platicaba, pero no con el mismo enfoque y entonación que nosotros generalmente lo estamos platicando, pero por eso quería compartírselos. Y ellos hablan de tres R's. Hay tres R's que le permiten al ser humano, en su esencia, desarrollar capacidades de apropiación ante los diferentes fenómenos que siempre van a irse presentando y mejorando. Ellos hablan incluso de que, claro, así como el ser humano tiene la capacidad de construir y aprender, incluso para manejar nuevas experiencias que le puedan permitir crecimiento o que le puedan permitir superar un desafío, los desafíos y las oportunidades también van creciendo y van evolucionando. Y los dos elementos son complementarios. No puede haber crecimiento sin esta crisis y este aprendizaje, y esta crisis y este aprendizaje tampoco no evoluciona si no evoluciona su contraparte. O sea, es una
teoría de los complementos bastante interesante. Pero ellos hablan de 3 puntos, y el de la resiliencia es uno de los pilares de los 3, y insisto, es interesante porque lo ven así. Para que el ser humano, desde su perspectiva, en este caso más médico-clínica, pueda generar lo que sería resiliencia, esto es que su organismo y sus sistemas tengan la capacidad de generar nuevos aprendizajes de acuerdo a los fenómenos que se le estén presentando para superarlos, apropiarlos y superarlos en medida de salvaguardar la vida, pues tiene que haber primero un proceso de resistencia. Y este proceso de resistencia, que nosotros en la psicología, pues justamente ya platicábamos que viene del coping, viene del afrontamiento, y también siempre hablamos, y viene incluso de la adaptación, ¿no? Y ellos hablan que este proceso de construir resistencia no es otra cosa que la capacidad que va generando cada una de nuestras células y sistemas para generar inmunidad ante nuevos elementos que puedan alterar nuestra homeostasis o alostasis en nuestro funcionamiento diario. ¿Y qué es lo que pasa? También porque se los comparto, porque a veces no vemos todo esto, y también los psicólogos en su ir construyendo sus diferentes escuelas, que si la cognitiva, que si la racional emotiva, que si existencial, que si fenomenológica, por donde queramos verlo, gestal, etcétera, van tomando también parte de otras disciplinas para irse formando, e incluso yo les dije la sesión pasada, uno de los desafíos que tiene la psicología es su lucha eterna en cuanto a la epistemología de su ser, pero justamente la parte médica hablaba ya de eso, o sea, nuestro organismo tiene consideraciones y tiene recursos que tenemos que entender, que no es que un organismo sea mejor que otro, sino las mismas situaciones a las que se ha enfrentado le han permitido generar cierta inmunidad ante ciertos hechos que es probable que a otra población pueda estarle haciendo daño de manera diferente o más dramática que a la primera. Pero nuestro trabajo tendrá que ser, o sea, hablando desde la perspectiva de ellos, es identificar en dónde se construye esta resistencia para apalancar esta inmunidad. Visto de esa forma, si lo trasladamos a lo psicológico y lo social, es cuando nosotros, yo les platiqué también que eso viene de Emil Werner, es como si cuando empezábamos a hablar de, es que nuestro trabajo también tendrá que ser, antes de tratar de ser intrépido y resiliente y solucionar el mundo, identificar con qué recursos y habilidades yo puedo generar condiciones en donde yo pueda resistir el embate de esa crisis, o incluso yo me pongo un objetivo que no forzosamente me esté poniendo en crisis, pero que al arrancar ese objetivo, pues me voy a poner en vulnerabilidad porque voy a tratar de empujar contra algo que no conozco y me puedo encontrar con hechos que no me ayuden a avanzar en la línea ideal que yo quisiera, pues también tengo que tener mecanismos en donde yo genere aprendizaje y un buen uso diferenciado de mis recursos para superar eso adverso, ¿no? Entonces, ellos hablan del primer elemento es construir esta resistencia, y aunque obvio es demasiado complejo. ¿Cómo nosotros traspolamos eso desde lo psicológico? Si con esto que les voy a decir, que incluso puede ser molesto, es si ni siquiera construyo resistencia o inmunidad en mi salud física. Y yo quiero hablar y quiero compartir con otros cuando ni siquiera yo estoy generando condiciones en donde yo tengo bienestar ni físico. Bueno, de ahí me voy con el tema de mejorar resiliencia. Y el proceso de resiliencia ellos lo entienden con este apalancamiento de restablecer, esto quiere decir nuestro organismo tiene la capacidad de restablecer ciertas configuraciones o características propias de cada uno de nuestros sistemas para que no solo se adapten a lo que pueda estarle haciendo daño, sino además se apropien para controlar y delimitar esa situación crítica y restablecen las condiciones de su funcionamiento normal. Pero ahí es donde no está explícito, pero implica que hay un aprendizaje. En el momento en el que nosotros o nuestros organismos generan esta condición de restablecimiento, ya me apropié de lo que me estaba haciendo daño, pero además genera un aprendizaje que se queda registrado para que cuando se presenten crisis futuras similares, pues yo pueda tener ya elementos, pues ahora sí históricos, para identificar, ok, esto me pasó así, ¿cómo lo podré manejar en el futuro? ¿No? Va un poquito por ahí. Y en el tema de velocidad de recuperación y facilitación, justo nosotros, y allá es el trabajo que veían ellos, el trabajo que tenemos que hacer es facilitar, y esa es una palabra eje, de hecho nuestro programa estrella lleva el nombre de facilitar, porque definitivamente no podemos hablar de lo más sutil del ser humano si no facilitamos, es cómo yo facilito una velocidad de recuperación. Y una velocidad de recuperación ante una oportunidad o ante una crisis va a estar perfectamente apalancada en 2 cosas muy puntuales, y eso viene de la escuela sociológica y organizacional, en una buena estrategia y en una definida organización de todos los recursos. ¿Qué es lo que generalmente nos pasa como sociedad? Que ni somos estratégicos y que además, dejen ustedes que no organicemos los recursos, a veces ni identifico los recursos.
De hecho, bueno, con todo ese tipo de ejercicios nos vamos a meter en las siguientes sesiones, pero va un poquito para que lo entendamos, ¿no? Y aquí vienen ejemplos interesantes, por ejemplo, el tema de finanzas, el tema de medicina genética, de Ben Carson, de Blomberg, de Wilson, el tema de Dewey Carson, de Rachel Carson. Ellos hablaban, son los primeros que hablan entre 1900 y 1940 del tema del cuidado ambiental y de la resiliencia ambiental. Es bastante interesante su trabajo para que le echen un ojo, ¿no? Ahora, toda esta parte, como les dije, estamos en la sección de ciencia y fe. También quiero llevarla a la parte de fe y a la parte de empezar a trabajarlo y cómo podemos organizar, porque en este trabajo que nosotros hemos venido realizando, la realidad es que este proceso de construir un aprendizaje implica mucho en el proceso de resignificar que tengo que organizar para saber qué voy a aprender. Y a veces son tan violentas las situaciones críticas o tan altas, como se las comentaba en la sesión pasada en los cuadros de estrés. O sea, el mexicano, la mexicana promedio, ya llegamos cansaditos y cansaditas. En el cierre de 2019 ya veníamos con la toalla a la mitad porque había sido abrumador en el tema laboral, en el tema social, traíamos muchas cosas que nos estaban impactando. Obvio, si yo estoy desgastado, si yo tengo un cuadro de depresión no clínico, sino un cuadro de tengo bajo todo, porque la realidad es que he sido muy exigido, pues claro que es válido que también yo tenga que resignificar cada uno de esos elementos. Y en este proceso de resignificar desde la ciencia y de la fe, generalmente nosotros, hay varios modelos, pero uno de ellos que es muy amable, les hablamos de 6 a 8 niveles de resignificación y se van trabajando con ellos. Y aquí les quise compartir uno de ellos, ¿no? Lo primero que tendremos que hacer siempre es como identificar, yo, Fer, en este momento, vamos a situarlo en el tema de incertidumbre o en el tema de lo que venga después de la incertidumbre, o incluso, digo, ustedes están haciéndome el favor de escucharme, pero piensen, hasta antier estábamos en un semáforo rojo de acuerdo a la situación de contingencia, ya estamos pasando y por pasar a un semáforo naranja, y la realidad es que tanto la parte de fe y la parte de ciencia en ese proceso es compleja y tiene muchas áreas de oportunidad para su análisis, pero vamos a aterrizarlo a nuestra realidad, independientemente del semáforo, sino ya centrado en mi día a día, con las crisis adicionales que naturalmente tenemos. O sea, no es nada más el tema de la contingencia y del confinamiento, es el tema de todo lo relacionado. ¿Cómo estaba la relación con mi familia? ¿Cómo estaba la relación con mi pareja? ¿Cómo estaba la relación con mis hijas, con mis hijos, con mis amigas, con mis amigos? ¿Tenía amigas? ¿No tenía amigas? ¿Tenía amigos? ¿No tenía amigos? Con el tema del dinero, con el tema de mi salud. O sea, antes de que el tema de salud se evidenciara tan débil y tan importante para que nos hagamos responsables, ¿cuándo fue la última vez que ha habido un médico? ¿Cuándo fue la última vez que ha habido un psicólogo? El punto es, este COVID es como la caja de Pandora en donde de repente metimos todo y es un cultivo de crisis interesantes. Y ahí es donde justamente tenemos que ir aterrizando todo lo que estamos viendo, ¿no? Y en ese proceso es resignificar. Yo les diría, a modo de que vayamos jugando con este tipo de ejercicios, ¿cómo nosotros podríamos ir resignificando? Definitivamente mi mejor recomendación, y cuando digo mi mejor recomendación, lo hago con base en todo lo que hacemos y todo lo que represento como organización, y también como especialista acompañando a estas personas que les comentaba y a estas instituciones que les comentaba, lo mejor es lo espiritual. Yo sugiero sobremanera, aunque yo no tenga una creencia en una religión, es muy probable estadísticamente que sí tenga una creencia en una fe, en algo, en lo que ustedes quieran. Pero, o sea, cuando estamos en el momento más delicado de enfrentarnos a algo adverso, si viene mi mamá y me dice, Fernando, ¿sabes qué? Me prendí una veladora y se la prendí para ofrecérsela a alguien y para pedir por tus tíos que se nos adelantaron, y ese es el proceso espiritual. Y aquí va a haber dos resignificaciones muy potentes. Yo tengo que permitirle a mi mamá que viva ese proceso de su resignificación para que pueda hablar ella misma con ese mismo dolor y pueda identificar qué recursos ella puede considerar. Y también tengo que resignificarme yo como un tercero que es ajeno a la forma en la que la persona a mi alrededor lo está manejando, y que el que lo haga diferente a mi experiencia, a mi aprendizaje o mis creencias, me merece todo el respeto porque es la forma en la que en ese momento ella está identificando como posible para lo que sea, aclarar, entender, comunicar, expresar. Entonces,
esta parte de resignificación, quiero ser muy puntual, no nos engañemos, ¿eh? O sea, no está centrado en que lo resignifique yo solo respecto a mi persona o que le permita a otras personas que se resignifiquen. Yo tengo que resignificarme incluso respecto a cómo otras personas lo viven, porque ese es otro punto, y aquí sí les hablo con mucho uso de causa. Yo les decía, nosotros tenemos programas de entrenamiento muy, o sea, con muchos especialistas en el país que formamos en el tema de resiliencia, y el que nosotros seamos los especialistas y estemos formando otros especialistas, no dejamos de ser personas. Y uno de los sesgos que al mexicano no le permite aprender, que era lo que les venía platicando, que ahí es donde identificamos que no hay un aprendizaje, es el tema de la humanización de lo personal y de cómo vivo lo adverso. Y el que yo tenga estudios, el que yo tenga experiencia o el que yo tenga un cargo o un nombramiento, no me quita el factor más importante de mi vida, que es que sea persona y que incluso como persona yo tenga creencias y perspectivas de cómo abordar lo adverso. Entonces, yo tengo una formación que me da un eje de trabajo, pero eso no forzosamente significa que tenga la capacidad de traducirlo a las demás personas y que incluso eso me dé una autoridad por sobre cómo otra persona vive su proceso, ¿no? Entonces, lo digo así porque esta resignificación va en esas dos líneas, en permitirme resignificarlo a nivel personal y en entender sobremanera que tengo que resignificar mi forma de cómo otros viven su proceso de duelo adverso o de crecimiento. Ejemplo, habrá personas que yo, Fer, que me... Y bueno, incluso hablo con yo, Fer, porque ese es uno de los elementos que vamos a ver ahorita en contar historias, que las historias tienen que estar basadas en hechos, en cosas reales y en ejemplos concretos. No, bueno, entonces va en ese sentido. En esta parte de resignificación, a lo mejor yo le digo a un familiar, ¿sabes qué? No sé, voy a empezar un proyecto, o voy a escribir otro libro, o no sé, lo que sea. Me dicen, qué bueno, hijo, yo voy a pedirle a Dios que te vaya bien. A lo mejor ese es el recurso que tiene esa persona, y lo quiero dejar ahí como el tema espiritual, porque es válido, porque incluso cuando no alcanzamos a entender algo más grande que nosotros, esta parte de fe es importante. Y claro que es poderosa, y claro que no tengo por qué quitarla nunca de la ecuación, ¿no? De ahí viene el tema filosófico. Y el tema filosófico también es, ahí hemos hecho bastantes acepciones de trabajo, pero incluso el preguntarnos, yo, Fernando, ¿quién soy en lo adverso? O sea, en este confinamiento, ¿quién soy yo? ¿Qué tendría que aprender Fernando? ¿Cómo lo está viviendo Fernando? O sea, ¿qué había vivido Fernando antes y por qué ahora tiene que resignificar la forma? O por qué no. Pero el tema es esta parte filosófica que por ahí hay en esta parte de los cursos que tenemos, en uno del museo justamente hablábamos de que el mexicano tiene corta memoria histórica y que en muchas ocasiones nos concentramos en el presente. E insisto, no son juicios de valor, son como de información de reflexión, pero a veces se nos olvida que lo que acaba de pasar y forma mucho de la dinámica y del estrés cotidiano, pero la pregunta filosófica de quién soy yo es algo que tendrá que hacerme, o sea, antes que preguntarme quién es mi pareja y ver si mi pareja cumple con mis requisitos, o quiénes son mis hijos y a partir de ahí tratar de explicarme, no, yo lo que tendría que hacer muy humilde y muy realistamente es ¿quién es Fernando en este momento de confinamiento? ¿Por qué carambas Fernando está tomando un curso de resiliencia? O sea, más allá de por qué, para qué, dónde, cómo se relaciona con el momento que está viviendo ahorita, pero sobre todo, ¿qué tiene que aprender Fernando? ¿Qué está aprendiendo? ¿O qué tendría que permitirse redescubrir de la situación que está viviendo ahorita? Y preguntarse también de lo que ha hecho en el pasado y cómo he hecho las cosas antes, cómo me he sentido en lo que he estado, cómo ha sido mi construcción personal, cómo quisiera identificarme y plantearme a los siguientes desafíos que tengo en mi vida. Entonces, esta parte filosófica que suena como algo, un proceso viejo que explica el desarrollo humano, la realidad es que es un proceso muy personal que implica el crecimiento personal y humano, ¿no? Entonces, resignificarme sería una pregunta y eso está totalmente centrado en mi persona. La parte de resignificar lo psicológico, ¿qué emociones tengo? O sea, ahorita en pleno 2020 puedo hablar de que identifico cómo está mi organismo cuando responde emocionalmente, qué tipos de sentimientos he construido respecto a las situaciones importantes de mi vida, cómo se encuentran mis pensamientos generalmente cuando inicio, cuando cierro el día, con quién hablo, cómo hablo de lo que es importante en mi vida, cuántas palabras utilizo la bendita palabra bien para resumir en nada todo lo que son las experiencias de Fernando
funcionando, cuándo fue la última vez que fui a un acompañamiento psicológico, cuándo fue la última vez que me permití que el primer crecimiento humano que tengo que preocuparme es el mío, antes que tratar de facilitarle al otro, porque es fuerte, insisto, este proceso es muy delicado respecto a cómo nos provocamos. Si vamos a hablar y queremos facilitar condiciones de superar lo adverso a otra persona, y yo no hago ni siquiera el mínimo esfuerzo de verlo en mi persona, no solo no voy a facilitar nada, es muy probable que yo sesgue cualquier otra experimentación que pueda tener cualquier persona a mi alrededor sobre superar lo adverso. Y eso es algo de lo que, como dicen en los memes, no estamos listos para esa conversación todavía, pero lo digo con mucho, con mucho buen ánimo. O sea, acuérdense que yo lo que quiero es picar la cresta para que nos hagamos demasiadas preguntas, pero desde una perspectiva bonita. La parte física, lo que les he venido comentando, o sea, ¿cuándo fue la última vez que hice ejercicio? Y no que me haya ido a correr un maratón, me truenan mis rodillas, cómo están funcionando mis pulmones antes del confinamiento, cómo estaba yo con mi estómago, cómo estaba yo con mi sistema cardíaco, tengo migraña, no tengo migraña, me duele la cabeza, me cuido. Y la realidad es que son resignificaciones importantes porque habla del integral del ser humano para superar lo adverso, y aquí trato de mezclar las dos un poquito, esa parte de ciencia y de fe, pero es importante. Cuando yo me hacía check-ups médicos para identificar si tenía algo, o sea, yo no puedo desarrollarme si mi maquinaria de repente no está bien. Y es algo a lo que en muchas ocasiones digo, no tengo tiempo, después lo hago, etcétera. O a veces me concentro en cómo se encuentra físicamente otra persona y no analizo cómo me encuentro yo. La parte social, les voy a dar 3 datos estadísticos bastante potentes. El mexicano y la mexicana promedio, de acuerdo a un estudio que hace INEGI junto con APO, bueno, hace 2 años, en 2018, hablaba de que el mexicano y la mexicana promedio, en promedio, tienen de 1 a 2 amigos en su vida adulta. Y ahora imagínense que de 1 a 2 amigos en tu vida adulta y que no puedas y que no tengas la confianza como para platicarles lo más sutil y débil de tu vida, es complejo, ¿no? Si la resiliencia se construye social. Otro elemento de lo social es muchos de los elementos de crisis existenciales, emocionales e incluso racionales que vive la mexicana y el mexicano adulto tienen como origen la familia y el entorno hogar o casa. O sea, así diríamos, órale, ¿no? Y eso se está comprobando ahorita con el tema de las denuncias que hay de violencia en los hogares en el confinamiento y del tema de señales de maltrato infantil. O sea, son cosas que, con eso voy a empezar la sesión pasada, de para qué y para quién resignificamos, así le llamamos a ese programa. Y el tema de esta parte social es, ¿cuándo fue la última vez que me permití escuchar a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que me permití marcarle a una persona, decirle, sabes que no quiero otra cosa más que decirte, no te hablo para pedirte dinero, solo te hablo para decirte que te quiero mucho? O sea, ¿cuándo fue la última vez que me rompí con la parte social? E incluso en esta parte social, que conocí personas que no fueran nada que ver parecidas a mí, que eso es algo que en nuestra cultura es muy complejo. Y la parte material, definitivamente la parte del dinero, la parte de los recursos, la parte de mis insumos. Yo no puedo resignificarme solo en lo espiritual, filosófico, psicológico, físico y social. Tengo que resignificarme incluso en lo material. Yo tenía, y esto ahorita con la pandemia se agudiza, yo tenía, aunque sea 2 pesos ahorrados, cuánto era mi nivel de deuda que tenía para los siguientes 2 años. Yo tengo un espacio en donde pueda dormir y descansar ahora que todos estamos al mismo tiempo en la casa sin que me sienta que me están invadiendo. ¿Hay algún lugar o rinconcito en la casa donde haya un pequeño foquito y me pueda conectar o me pueda poner a un libro? O sea, son preguntas que parecen obvios, pero yo en la sesión pasada les decía que lo obvio, literal, sí mata al mexicano. Entonces, es importante resignificar justamente cómo lo estamos trabajando. Y todo esto es importante, porque si yo no veo la realidad y los diferentes escenarios donde vamos a construir resiliencia y tenemos que ir construyendo con cada parte de esto un aprendizaje que nos permita superar eso adverso, ¿cómo voy a superar lo adverso si no trato de verlo desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Entonces, esta parte de resignificación es importante. Otro ejercicio en esta parte de ciencia y fe, que esta me raya porque cuando nosotros vemos la parte histórica, a mí me encanta mucho el tema de pienso, siento, digo y hago. Y es un ejercicio que generalmente, se los voy a enseñar, voy a quitarme tantito y me voy a mostrar en la pantalla yo. Aquí estoy yo.
Pero este de pienso, siento, digo y hago, la realidad es que en esa evolución histórica, ya de crear historia y dejar registro de las diferentes civilizaciones para explicar un proceso que no genere malestares ni emocionales, ni psicológicos, ni sociales entre la gente, pues establece el tema de la congruencia. Y, igual, ¿no? Ahí nos podríamos meter en muchos más temas, pero el tema de pienso, siento, digo y hago es bastante importante porque lo utilizan sin importar mi creencia. Todas las religiones del mundo históricamente han utilizado este pienso, siento, digo y hago. Y yo les comentaba que es, en el caso de los católicos, que es lo que tenemos más cercano acá, es el tema del signar la cruz, solo como ejemplo, pero lo tienen los musulmanes, lo tienen los judíos, o sea, es interesante, lo tienen los taoístas y lo hacen o lo simbolizan de acuerdo al proceso de su religión, pero es yo pienso, yo siento, yo digo y yo hago, que es generalmente como cuando nosotros hacemos el tema del signar católico, pero es importante porque es lo que yo pienso, yo cualquier cosa que vaya a hacer en mi vida y que me vaya a generar un bienestar, definitivamente yo lo tengo que pensar. Y eso que yo estoy pensando, tengo que identificar qué sentimiento me está generando en mí con base en mi experiencia. Eso que estoy sintiendo es algo que se tiene que expresar de una u otra manera en favor o en beneficio de otras personas o en el propio. Y entonces eso que yo siento lo tengo que decir. Pero todo lo que el ser humano piensa, todo lo que el ser humano siente y todo lo que el ser humano dice, determinantemente lo tiene que hacer. Entonces, es bastante interesante y poderoso porque históricamente nos ha venido acompañando como este proceso de congruencia. ¿Dónde vienen en muchas ocasiones los problemas creados o aprendidos cuando lo decimos, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es que, no me di cuenta, lo hice sin pensar. Ya la regué porque ya le dije que es un tonto o es una tonta, pues ya ni modo, ya se lo dije, no lo sentía en serio, no había pensado en las consecuencias de eso. Y el tema es que, así como lo obvio mata, lo que pensamos que ya es natural y todos vemos como el sentido común, la realidad es que también nos compromete. Y es interesante porque en esta perspectiva del análisis desde diferentes religiones para superar lo adverso, pues también claro que ellos han generado mucho aprendizaje, mucha cultura, muchas perspectivas de entender cómo funcionamos como seres humanos, y este circuito de pienso, siento, digo y hago, pues no es otra cosa más que algo amigable, incluso en cuanto a las relaciones que yo tengo, en cómo pido las cosas, en cómo las ejemplifico, en cómo me comunico con mi familia. Entonces no quería dejar de lado esta perspectiva de ciencia y fe, porque dentro de la fe, claro que tiene su ciencia y está bastante interesante, ¿no? Ahora, vamos con este segundo bloque, que voy bien en tiempo justamente como planeé la sesión de hoy, para que en las siguientes dos sesiones nos metamos como a ver un par de modelitos y hacer un par de ejercicios que ustedes se puedan llevar. Digo, hemos visto muchos y muchas ideas de análisis y de preguntas, pero la resiliencia también es contar historias. Y en esta parte de contar historias, definitivamente es importante y es potente. Si lo vemos desde la perspectiva psicológica y si lo vemos desde la perspectiva sociológica, el poder del discurso, el poder de la narrativa, el poder de la significación neurológica, de regresar en el pasado para recordar una situación, de reprocesar para ver qué sentimiento se construyó y de identificar cómo me siento cuando lo estoy compartiendo, al final de cuentas forma parte de nuestro proceso evolutivo de explicación, entendimiento y aprendizaje. Pero la realidad es que sí, o sea, esta parte de yo cómo hablo, decimos los mexicanos de cada quien habla como le fue en la feria, pues definitivamente tenemos que entender que todos tenemos una historia que contar y que esta historia que contar tiene que llevar matices que nos permitan ir enriqueciendo el análisis de lo que nos ha golpeado en la vida, el análisis de cómo nos encontramos y con qué recursos contamos, el análisis de lo que queremos construir. Y no hay nada más poderoso, incluso en pleno 2020 y seguramente durante toda nuestra existencia, por esta parte de fe, por esta parte de imaginación, por esta parte de relación con el otro, por esta parte del sentido y del gusto por el chisme, que los cuentos, ¿no? Y entonces en este Había una vez, voy a empezar con dos que no me gustan, porque no aportan, sino solo es como compartir una idea que no aterriza en ningún lado. Y les voy a contar dos historias. Bueno, voy a contarles como dos o tres, que las conté muy general, bueno, las conté más específico en uno que vimos con mujeres, pero que es importante que lo tengamos muy en consideración. El primero es el burro, y es esta historia resiliente del burro. Se los voy a leer. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco.
y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, el burro se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. O sea, se quedó totalmente quietecito ahí. El campesino, pues con la curiosidad, finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. Moraleja que nos dejan en esta lectura del bendito burro es: la vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Usa la tierra que te echan para salir adelante. Y la realidad es que sí, o sea, la anécdota es muy buena, la reflexión es muy poderosa y muy interesante y apela a ese sentido del ser humano de nos gustan las historias, nos gusta ser el héroe y protagonista de nuestra historia. Por eso yo les platicaba en la sesión pasada también el tema de la importancia del camino del héroe y de cómo yo tengo que entenderme en ese camino, y es muy válido que yo cree mi historia, ¿no? La historia de había una vez un Fernando, ¿no? Y eso sí hay que hacerlo. Pero el tema es que tenemos que hacerlo de principio a fin y no dejar las historias a la mitad, porque una historia tan potente como la del burro es muy buena para alguien que a lo mejor en ese momento pues tenga condiciones que digan, claro, yo voy a ser un burro que va a agarrar toda la tierra posible y a echarle con todo, o sea, no me voy a dar por vencido en ese proceso. Pero ¿qué pasa cuando las situaciones adversas son más complejas de lo que en ese momento el burro alcanza de entender? Cuando yo ya traía arrastrando muchas más situaciones que definitivamente se suman a este campesino que me está echando tierra y no encuentro. Entonces, la reflexión que llevamos de aquí es muy válido porque implica la identificación del recurso que me está golpeando, identifica la identificación de qué puedo hacer con eso, implica el tema de crear oportunidad a partir de la crisis, pero la realidad es que a veces es complejo y que si solo como moraleja lo vea como el tema de usa la tierra que te echan para salir adelante y podemos salir sin problemas de toda situación, justamente ese es el proceso que nos tiene en permanente crisis, que a veces son tantas y que a veces no lo podemos identificar, que no me basta el tratar de agarrar la tierra que me están echando para salir adelante. Entonces, está bien, pero siempre hay que complementarlo. Y el tema es cómo, y cómo vamos sumando con esa persona, y cómo le ayudamos para que sea un proceso donde no se sienta sola, y cómo ayudamos para que incluso el campesino también se dé cuenta de que a lo mejor también está lastimado. O sea, es como reflexionar, eso quiero que se lleven. Y sí, seamos el burro, pero seámoslo responsablemente y cada quien tenemos que construir la otra parte de la historia. No dejemos la cosa así, porque no podemos compartir esperanza con base en algo que puede pasar. Tenemos que construir esperanza con hechos que incluso puedan tardar un poco más el tiempo, ¿no? Van otras dos historias engarzadas en esta misma imagen que les estoy compartiendo. Y también está poderosa, la reflexión es interesante, pero lo que quiero es que el había una vez, definitivamente sí, cada quien habla como le fue en la feria, pero incluso en las historias tenemos que ser cautos para no nada más dejarlas en una bonita posibilidad, porque de posibilidades y buenos deseos e historias donde todos quisiéramos ser el héroe, estamos llenos, pero la realidad es que también tenemos que ponerle elementos donde verdaderamente yo puedo ir construyendo, ¿no? Este que les voy a compartir ahorita también está interesante. Es el agua hirviendo, ¿no? Un agua hirviendo y ya totalmente a punto de ebullición. Y hay tres elementos: la zanahoria, los huevos y el café. La zanahoria, se los voy a compartir también yo, la zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se ha puesto débil y fácil de deshacer. El huevo ha llegado al agua hirviendo, frágil. Su cáscara protegía un líquido interior, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se ha endurecido. Los granos de café, sin embargo,
son únicos. Después de estar en el agua hirviendo, han sido capaces de cambiar el agua y sus propiedades. La reflexión de este tipo de historias es, eres una zanahoria, y eso se los preguntaré a ustedes, eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza. Lo voy a repetir, eres una zanahoria que normalmente la ves y parece fuerte, casi parece quebrantable, pero cuando el agua hirviendo, que es la adversidad, y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes toda tu fortaleza. O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, un espíritu fluido, pero tras una muerte, tras una separación o un despido, te has vuelto duro y rígido, porque por fuera pareces el mismo, pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecidos. Ese último divorcio, esa última separación, tal cual huevo, pareces frágil y blandito, pero por dentro estás todo duro y quebrado. O eres como el grano de café. El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Y la realidad es que, déjenme, me regreso, está bastante interesante, pero lo que quiero que se lleven es hagamos una contralectura. Si nos vamos de aquí ahorita, sábado, a las 4:00 de la tarde, así como que ya tengo hambre, no sé, y se van con la historia de cómo te fue en el curso, y le dicen ustedes a su familia, pues la realidad es que yo descubrí que yo soy un grano de café y que tú eres una bendita zanahoria, pues se presta a la reflexión. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer con las historias. Tenemos que reflexionar con las historias, pero es muy diferente a que en verdad yo me quede con esta metáfora, esta idea reflexiva, que está padre porque invita a reflexionar y sí está padre para que lo platiquemos, pero yo no me puedo ir nada más allá de platicarlo, porque si yo me voy a ir sintiendo que verdaderamente solo soy un grano de café y que el resto de la gente son zanahorias o huevos duros, es complejo, porque cada uno de nosotros somos esas cosas en todo momento, de acuerdo a las circunstancias. Pero está padre como para la reflexión, está padre como para analizar cómo yo podría identificar cómo si cambiamos una situación crítica, sí nos permite un cambio. El tema es cómo nosotros nos paramos en ese cambio. Y ahora, el nos paramos no es cómo mágicamente Fernando se planta frente a lo adverso, sino qué es lo que le está permitiendo entender de eso, qué está aprendiendo de eso, qué recursos y características particulares tiene el café, que no es que le cause el dolor el agua hirviendo, sino que el café con su química, al combinarse con el agua, hirviendo genera un proceso diferente en donde justamente pareciera que toma el control de la situación, ¿no? Y que el huevo no es que se vuelva duro ya, pero sino está diseñado para eso. O sea, la realidad es que hay que ser muy cautos con el tema de las historias, pero las historias siempre nos van a permitir algo muy interesante, con demasiada adversidad o con demasiada oportunidad. La oportunidad de reflexionarlas en nuestra propia vida y posicionarnos en ella. Por eso esta parte del curso se llama Ya una vez, ¿no? Entonces, voy con otras dos historias igual que vienen de diferentes culturas. Estas dos, la del bendito burro y la del café, son europeas occidentales. Esta del junco y del roble forma parte de la tradición cultural oriental, que ahorita voy a compartirles un poquito más, pero también coméntame a la historia, ¿no? O sea, se encuentra el roble con ese tronco frondoso y vasto, lleno de grandes hojas y de grandes ramas y unas raíces que lo hacen y que se han construido a lo largo del tiempo y lo han hecho cada vez más fuerte. Y por ahí, apelando a este sentido de lo fuerte y de lo débil y de romantizar la idea de que tenemos que ser débiles, como que incluso eso tuviera que ser necesario para hacernos fuertes. O sea, la realidad es que no, pero está padre para que lo reflexionemos, pero no tiene que ser determinante. Y está el junco todo ahí cerca del riachuelo, del charquito, todo débil, todo maleable, que puede pasar un pajarillo y lo puede tronar, pero ante las grandes adversidades, como una gran tormenta, es muy probable que la flexibilidad que tenga el junco le permita ser maleable, porque justo lo que platicábamos de adaptación y de apropiación, se va adaptando al entorno y resiste. Y eso es lo que quiero que entendamos y también se refleja con el ejemplo que les ponía de la flor en el concreto, ¿no? O sea,
Lo que logra el Junco es que se adapta, o sea, se adapta y toma el mismo ritmo que la tormenta, es totalmente maleable, no está generando un aprendizaje, está adaptándose a la misma situación que le está dando justamente para lograr su objetivo de adaptación, que es resistir y no quebrarse. Y por el otro lado tenemos un roble que es un roble que no tiene las características de adaptación ante esa crisis tan potente, tan fuerte y tan sobrenatural como una gran tormenta y que lo rompe. Y claro que la metáfora, que también a veces es necesario, y por eso es importante analizarlas, es desde dónde las queremos contar y por qué las estamos contando ahí. Y desde esta parte occidental, y ellos lo platican como metáfora oriental, justo para ejemplificar tres procesos. Aquí lo que falta es una flor justamente de lis, con la que cierran generalmente este tipo de cuentos. El junco, la flor y el roble. Y hablan de que los tres son formas diferentes de vivir las situaciones importantes de la vida, pero después llegamos nosotros los occidentales y las separamos para romantizar la idea de quién sí puede superar lo débil y no, lo adverso y quién no, ¿no? Pero es interesante esta parte y refleja un poquito lo que platicaba de adaptación. Me voy con otra que también es muy romántica, esta la platiqué en el programa del jueves en Diálogos, de la espada en la piedra cuando definíamos la resiliencia, y ya platicamos un poquito del concepto, no me metí mucho en la parte física y todo eso de la palabra resiliencia, digo, para que aprovechemos el tiempo que tenemos, pero dentro de las anécdotas de la Alta Edad Media, también está la espada en la piedra, la espada del rey Arturo, que muchos historiadores dicen que nunca existió, pero definitivamente, pues como todo, necesitamos historias que nos hagan creer, ¿no? Y es importante, es válido, acuérdense esta parte de ciencia de fe. Y la espada en la piedra apela a un hecho que acompaña toda esa cultura de Edad Media y de después de Cristo, en donde pues le vamos poniendo a símbolos esas cualidades humanas y sobrehumanas para manejarnos en la vida, tanto en la oportunidad como en lo adverso, ¿no? Y cuenta la leyenda que esta espada fue forjada con la ayuda de magia de Merlín, con unos aceros tan particulares y tan especiales, obviamente no lleva la leyenda resiliente, pero la realidad es que su acero es tan mágico, tan místico y está tan conectado con ciertas cualidades de la persona para la que fueron diseñadas, que solo personas con un alto valor moral, con un alto corazón humano, con principios éticos y con una orientación a facilitar beneficio al prójimo, y con un carácter y templanza indomable, va a ser merecedor de poderla sacar de la piedra, porque incluso la espada está tan perfectamente creada, ahí viene su cualidad resiliente, que justamente no puede ser destruida por cualquier cosa, por cualquier otro acero, cualquier otro hecho, aun cuando sea muy potente, muy malo o muy malévolo, ¿no? Y entonces su acero está diseñado para que incluso aunque esté sometido y se enfrente a las peores calamidades y adversidades del mundo, siempre se va a mantener en su forma original para salvaguardar el desarrollo tanto de su dueño como de toda su comunidad. Y bueno, palabras más, palabras menos, pero ese anecdotario está bastante interesante y habla de eso, ¿no? Y ahí se apelan los dos elementos de la resiliencia, ¿no? El tema de la capacidad que nosotros tenemos de superar lo adverso y el tema de los metales, que hay metales y combinaciones o materiales físicos que están diseñados para estar sometidos a altas presiones, ¿no? Como el tema de la espada. El acero es justamente la analogía perfecta por excelencia de la resiliencia, porque hay ciertas aleaciones que están diseñadas que aunque estén sometidas a altas presiones físicas o a altas temperaturas, tengan la capacidad de no solo resistir, que ese es el primer proceso de adaptación, sino además de resiliar, que es regresar a su forma original, pero además regresar fortalecidos, en donde incluso aunque se vuelvan a enfrentar a esas situaciones adversas o a esas situaciones críticas, van a poder volver a resistir como más fuerza que antes, ¿no? Entonces, esa anécdota es bastante padre. Esta forma parte de los cuentos que nosotros, y otro que les voy a comentar más adelante, de los cuentos que hacemos para los niños, por ejemplo, el tema de las historias que les contaba antes lo hacemos con los adultos, forman parte de algunos programas, o sea, todo lo que les estoy comentando son elementos que por ahí vamos jugando con ellos y que ustedes pueden emplear, ¿no? Si tienen hijas o tienen hijos, podrían agarrar una espada y podrían hacer lo mismo con ellos con cartoncito o con hojas húmedas y ponerles diseño muy coqueto, etcétera, ¿no? Otro bastante interesante que tiene que ver con la cosmovisión oriental. Acuérdense cuando les mostré el tema del mapa,
del mapa de las culturas y como para que tuviéramos alguna idea, que ese mapa nosotros la realidad es que lo tenemos mucho, muy elaborado, pero ahí tomé como para que sea lo de las tres escuelas, para que sean curiosas y curiosos, y el tema de algunas cosmovisiones del ser humano ante lo adverso, pero está el tema de la cosmovisión oriental, que acuérdense que si hay un cisma respecto a la cosmovisión occidental para entenderse lo adverso. Para empezar, para los orientales y la cosmovisión oriental, no existe lo adverso como en nuestro caso, que se romanticiza y se vulnera, sino existe como un proceso natural de aprendizaje y desarrollo. Pero hablan ellos justamente, hay dos muy taquilleros que nos llegan a Occidente y claro, nos compramos historias muy potentes y los podemos usar, ahorita que estamos en casa los podríamos usar. Es este y el que sigue, que es el más taquillero y más conocido, que aparece mucho, así como el tema de la flor en la piedra, que es el tema de Wabi Sabi, ¿no? Y el tema de Wabi Sabi hace referencia a la belleza de la imperfección. Es un término que se origina en el taoísmo, en la dinastía Song de China. La dinastía Song de China son, hagan de cuenta que si fuéramos contextuales, serían como los, ¿qué les gusta? Los Elon Musk, los Steve Jobs de esa época, en todo el mundo, los que marcaban la pauta en cuanto a invención cultural, desarrollo tecnológico, la pólvora, se mejoró la imprenta, todo ese de las rutas comerciales, la ruta de la seda, todo eso como que se perfeccionó en su dinastía, y ellos, incluso dentro de eso, eran muy sutiles en el tema de cómo afrontarse respecto a lo humano. Y esta parte de lo wabi sabi es bastante padre porque que eso se perfecciona con el tiempo, pero ellos apelan a que todas las cosas tienen una utilidad y una belleza. Así sencillo, no más. Y al todas las cosas, todos los entes y todos los seres tener una utilidad y una belleza, tiene que haber un respeto integral entre todo. Y ese respeto integral tiene que ser una cosmovisión en donde nos permitimos la existencia, ¿no? Y apelan a que incluso habrá momentos en que esas cosas, esos escenarios y esas personas, con el paso del tiempo, claro que no va a haber la posibilidad de evitar que se desgasten, pero incluso que aunque desgastándose, siempre en esa corresponsabilidad de cuidado podemos facilitar condiciones para que se mantenga la belleza de la imperfección, que esa, la belleza de la imperfección es más una leyenda nuestra occidental. Entonces existe el wabi sabi. Y el ejemplo perfecto es esta macetita que les estoy compartiendo aquí, de que cualquier cosa que yo tenga en mi entorno, cosa, persona o escenario, es perfecta, porque justamente es bella y útil. Y yo tengo que estar recordando o asegurándome de que cuente con esas características, y aquí está, ¿no? O sea, algo que para algunas personas podría parecer que ya perdió toda su belleza, toda su utilidad y toda su funcionalidad, a lo mejor para otros puede ser esa bendita segunda oportunidad de la que tanto hablamos y que desde la perspectiva de ellos es algo de lo que nos tenemos que responsabilizar y a lo que nos tenemos que comprometer. Yo que les recomendaría para que hagan este ejercicio, cuando hacemos los talleres presenciales, nosotros les pedimos, y yo personalmente les pido dos cosas. Les pido una foto vieja y les pido algún recuerdito o algo que tengan que sea importante para ustedes y hacemos como una especie de, pues, o sea, le damos una segunda vida, creamos una historia a partir de eso y hacemos todo un proceso narrativo y algo que se materialice. Yo les recomendaría ahorita que busquen en su casa a lo mejor un juguete viejo de sus hijas, de sus hijos, algo de ustedes, una prenda vieja de ropa, algo en donde ustedes puedan darle una segunda vida desde la perspectiva que ustedes quieren. Y definitivamente ahí es devolver ese compromiso y responsabilidad de que todo es bello y todo es útil. Y justamente de no estar centrado en vamos a generar la resiliencia de esa maceta vieja, sino es vamos a seguir cumpliendo con ese proceso de responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos. Y el ejercicio es bastante coqueto, yo sugeriría que hagan eso, ¿no? No sé si en la página de nuestra asociación, estoy seguro que sí tenemos fotos porque también les pido macetas y hacemos ejercicios con macetas. Estaba buscando si tengo aquí en mi oficina, pero no tengo. Pero, sí, espérenme, déjenme, les voy a mostrar una para que vean el ejercicio que hago. No la tengo hecha, pero les voy a mostrar una. Esperen. Fíjense, por ejemplo, nosotros, dependiendo del tipo del programa que estemos haciendo, nosotros trabajamos mucho la parte estratégica, pero también la parte humana. Cuando es la parte humana, por ejemplo, hacemos que compren macetitas de composta, que son totalmente biodegradables y reutilizables y que cuestan como unos 5 pesitos, en donde ustedes quieran.
Y pues nosotros os pedimos, incluso tenemos patrocinio de los que maquilan estas por las actividades que hacemos, y cuando nos vamos a programas organizacionales o rurales, les damos enfoques diferentes, hacemos que trabajen con su macetita de composta. Aprovechamos a desarrollar toda esta parte de esta cosmovisión, como esa parte humana que nos gusta, y lo hacemos porque casi siempre los traemos en joda con temas muy técnicos y muy de responsabilízate y vamos a analizar y crear estrategias, pero jugamos con esta parte romántica que es importante. Entonces, ¿se acuerdan del frijolito? También hacemos eso del frijolito, hacemos que aquí pongan un compromiso, que pongan otro tipo de cosas que pueden florecer, que generemos diferentes elementos a partir de este tipo de cosas y se puede realizar. Lo pueden hacer también a partir de algo que tengan en su casa, ¿no? O sea, un reloj, un material, etcétera. Y con eso jugamos con el tema del wabi-sabi. El otro, que es la otra técnica originaria de las más taquilleras que igual en situaciones sociales adversas vemos mucho en redes sociales, es el kintsugi, que es más bello por haber estado rotos, es la traducción literal. Y justo, recuerden, o sea, no es que ellos lo vieran desde la perspectiva de resiliencia o desde la perspectiva de tener que revalorar o resignificar el estado de ese elemento, sino que por justamente como forma parte de su compromiso histórico, de responsabilidad y compromiso para mantener la parte estética y la parte de desarrollo del ser y del estar, pues justamente son técnicas que se iban complementando, que nosotros después vemos desde una perspectiva occidental más de consumo y de producción, de tirar y de comprar de nuevo, pues no, o sea, por eso es que nos llama tanto la atención y le damos mucho significado, ¿no? Pero es muy padre también. En particular el kintsugi sí tiene un elemento, es que es esta parte cerámica o artesanal que sí se rellena con oro. Y el kintsugi no era un elemento que estuviera, la diferencia incluso, esto estaba más hacia la realeza, no es que la gente de a pie tuviera la capacidad de darle este significado o este kintsugi de haberme estado más bello por estar roto con el tema de oro, sino ellos lo hacían con pero vaya, sí se mantenía la idea, lo hacían con los materiales que tenían, y claro que tenía esta oportunidad de reforzar y de remarcar justamente la parte de las grietas y la parte de donde se vulneró alguna vez, porque tiene muchas lecturas aquí, ustedes les pueden poner las que quieran, o sea, tiene la lectura de tiene vida, ha tenido experiencia, ha tenido uso, se pudo rehacer, vuelve a valer y además aprendió y se resignificó, es más fuerte, tiene más riqueza, o sea, se le depositan demasiadas cosas bastante padres. Y pues la historia justamente es eso, o sea, ellos no lo veían desde la perspectiva como lo vemos nosotros, además no todos lo hacían con oro, obviamente lo hacían con otro tipo de materiales, generalmente el grueso de la población utilizaba o aplica el tema del wabi-sabi entre esa estética y funcionalidad, y el tema de la realeza va más con el tema del kintsugi y el kintsugi. Pero está bastante padre, lo mismo igual ahorita, o sea, si estamos en casa y en confinamiento, podríamos como dar eso, ¿no? O sea, generar esa riqueza en algo que tiene historia y darle ese valor a lo que es algo que sí hacemos nosotros en nuestra cultura, el revalorar y resignificar justamente el significado de lo que tiene, de es más bello porque lo tengo, ¿no? Y obviamente traspolándolo al tema del ser humano, pues claro, o sea, habla muy perfectamente de que el ser humano es lo mismo que decía hace rato con el Wabi Sabi, o sea, somos integrales, somos estéticos, somos funcionales, somos seres responsables y comprometidos. Por supuesto que nuestro valor, no es que no tenemos que tener un valor, sino nuestra esencia va acompañada de nuestras experiencias y que nuestras experiencias no tienen por qué demeritarnos, ni tienen que compararnos con otros, ¿no? Eso es muy potente respecto a la lectura que hacen ellos y me encanta mucho y se presta como para que hagan ejercicios. Y voy a ponerles otro, fíjense, esto lo voy a dejar mejor para el final. Siguiendo esta tónica del discurso que llevo ahorita, mejor voy a concentrarme con este otro y me regreso. Para que lo hagan también. Y la parte de las preguntas me la dejo para el final o para la siguiente sesión. Ahí está. Perfecto. Y siguiendo con esta idea de historias culturales, está el tema de los tres sobres. Y este tema de los tres sobres, que también lo compartí el jueves y que generalmente lo comparto porque es económico, rápido, barato, no requiere profesionalización, lo puede hacer cualquier persona, desde un niño hasta un adulto mayor, y no importa si soy un gran científico, un gran directivo, o no importa lo que sea, si yo quiero estar en ese tema de juicios y roles. La realidad es que, por eso les digo, esto está centrado en la persona y en esa capacidad humana de que antes de cualquier cosa somos personas que sentimos y nos desarrollamos. Y está interesante porque viene de la escuela rusa, una de nuestras
seguidoras que de repente con la que trabajamos mucho, justo me preguntaba, nosotros lo tomamos de un ejercicio de la escuela rusa, de ese seguimiento de cómo ellos hablaban de lo adverso, y ellos lo utilizan mucho en el tema político y social, pero está bastante interesante si lo apalancamos al tema personal, y se llama Los Tres Sobres. Y no es otra cosa más que crear historias. Si se dan cuenta, todo esto es había una vez, es una forma muy diferente de ir contando historias, pero también las vas materializando. En ese pensar, sentir, decir y hacer, un elemento que no es explícito es el tema de materializar. En la construcción de pasar de la adaptación a la apropiación, una de las constantes que se tienen que facilitar es la materialización de la acción. Esto es, no es algo que yo me adapte de lo que tenía, sino que yo accione de forma totalmente diferente para que me dé la oportunidad de reconstruirlo y rehacerlo, ¿no? Y entonces, en esta materialización, estos tres sobres están interesantes. Yo siempre los sugiero, pueden ser tres sobres, pueden ser tres cajitas, pueden ser tres lo que ustedes quieran. Incluso yo lo hemos hecho en los programas, por ejemplo, de Buen Trato, del TIF, de los programas de salud. Sugiero que cuando es eso lo podamos hacer en familia, como en momentos como el que estamos viviendo ahorita. ¿Y qué van a hacer? Aquí lo tengo en individual, lo pueden hacer desde la perspectiva de nosotros. Me crean los tres sobres o las tres cajitas y afuera de cada cajita me van a poner lo que viene por título. En la primera cajita o en el primer sobre podríamos poner abrir cuando creas que ya no puedes más o abrir cuando creamos que ya no podemos más. Sí, yo sugeriría que ahorita en el confinamiento lo hagamos con la familia y se pueda adaptar para que lo hagamos con niñas y con adultos. El segundo sobre, la segunda cajita, y obviamente digo sobre o cajita porque también los pueden decorar. Abrir cuando sientas que no tienes de dónde agarrarte, ese es el título del segundo sobre. Y en el caso del tercer sobre, le vamos a poner abrir cuando sientas que ya no vale la pena estar aquí. Y ya que le ponemos los títulos a los tres sobres, ahora sí, lo que nosotros podríamos, lo que nosotros vamos a poner justamente es en el primer sobre, de título le vamos a poner lo que he logrado antes y voy a hacer una lista de todas las cosas que he logrado antes o que hemos logrado antes, ¿no? Yo les decía, no sé, mi primer trabajo, mi primer 10 en la escuela o mi primer 5 en la escuela, mi primera prenda de ropa, mi primera experiencia que me subí a la bicicleta, la primera vez que me raspé en la patineta, la primera carta de amor que escribí o que me escribieron, la primera, no sé, la primera algo o lo que he logrado algo, pero que es importante para mí, nuestra primera renta, mi primer casa, nuestro primer hijo, mi primer viaje solo al centro, no sé, las cosas que yo haya logrado antes o las cosas que hayamos logrado antes, pero permitirnos tratar de poner todas aquellas que podamos recordar y que puedan ser significativas para nosotros. En el caso de no estoy solo, en el sobre de abrir cuando sientas que no tienes de dónde agarrarte, voy a escribir no estoy solo como título de ese documento, de esa cartita, y voy a escribir el nombre de todas las personas que yo tenga, de todas las personas que yo tenga en ese momento en mi vida, o que haya tenido en mi vida, pero que sean significantes, e incluso yo también les digo que pueden ser seres vivos, si es mi mascota también se vale poner ahí, y voy a poner a todo, mis primos, todos los que de una u otra manera me generen bienestar. Y también les digo, si incluso pareciera que yo no tengo a alguien con quien yo me pudiera sentir bien o que me sintiera muy solo, la realidad es que no, porque incluso el hecho de que ahorita estamos platicando, ustedes me están viendo y eso implica, o se están acercando al museo, y eso implica que siempre hay una u otra manera justamente de no estar solo. Y si es eso y no hay nadie ahorita, pues me ponen ahí, ponen Fernando, ponen museo y listo. O sea, el tema es, este tipo de ejercicios nos ayuda a generar elementos, a reflexionar sobre nuestra historia y a establecerlos para cuando vengan otras crisis, ¿no? Y en el tercer sobre es abrir cuando sientas que ya no vale la pena estar aquí. Ahí lo que vamos a escribir son igual una cartita, una serie de lista de experiencias que me faltan por descubrir. Igual puedo poner, no sé, ir a decirle, no sé, te amo a una persona, ir cuando se pueda a recitarle un poema a mi mamá, ir a pedirle perdón a mi primo, viajar al zoológico con los niños que siempre lo han dicho, no sé, hacerme un tatuaje, lo que sea, que para mí sea una experiencia por descubrir, o que, si lo hacemos grupalmente, sean experiencias que nos faltan por descubrir. Ya que tengo las tres cartitas, las meto en los sobres, guardo, guardo los sobrecitos o las cajitas, y cuando se presente una nueva situación adversa, en donde yo considere que de verdad estoy totalmente rebasado por esa situación, voy a ir, o si estoy haciéndolo solito, o voy a ir con mi familia y vamos a ir a agarrar ese primer sobre o esa primera cajita,
pero cuando verdaderamente, tal cual dice el título del primer sobre, abrir cuando creamos que ya no puedes más. Lo abro y voy a darme la oportunidad de leer todo lo que puse ahí. Claro que todo esto es un proceso de análisis, de resignificación, de reestructuración, de proyección, de identificación, de platicar, de terciar y de materializar. Porque al final de cuentas, a veces se nos olvida incluso el recordar y el reconocer todas esas cosas que tenemos que resignificar en nuestras historias. Y es otra forma de contarme. Había una vez un Fernando que se hizo 3 sobres a partir de todas sus historias pasadas. Entonces, este lo recomiendo mucho en esta temporada que estamos viviendo de confinamiento para que lo podamos hacer con el tema de la familia, con el tema de la pareja, con el tema de los niños, las niñas. Está bastante interesante y es muy poderoso e implica mucho proceso narrativo, ¿no? Yo aquí les ponía justamente que estamos en la sección de contar historias y el tema de contar la historia, para el tema de contar la historia yo voy a apelar al tema de Tal Ben-Shahar, de Ciencias de la Felicidad, porque justamente él habla, él desde hace 2 años, él es el catedrático, él tiene la clase de Ciencias de la Felicidad de la Universidad de Harvard, comparte con la de UPenn, donde es Seligman, y comparte con la de Berkeley, y él habla justamente del tema de que 2 elementos importantes para las nuevas generaciones, eso ya lo venía diciendo desde hace 2 años, es justamente enseñarles a construir resiliencia a todas las personas que nos encargamos o que se encargan de facilitar desarrollo humano, ¿no? Y en esta perspectiva de contar historias siempre con el ejemplo, siempre a partir de investigación y siempre que sean historias que lleven una narrativa, que lleven un principio, que lleven un final, que hagan que la gente se identifique con esas historias y que verdaderamente nos permita crecer en el proceso, ¿no? Y estas historias, al final de cuentas, también tienen que llevarnos al tema de recordar, de respetar y de honrar. De recordar y respetar, honrar en nuestra persona, en las personas que ya no están y en lo que pueda venir. Entonces, es muy padre. Hay una plática, si ustedes buscan en YouTube, Tal Ben-Shahar, o Tal Ben-Shahar, Ciencias de la Felicidad, hay una plática como de 1 hora de la Fundación BBVA en España, que le hacen una entrevista a él, está en español, bueno, está traducido, es con subtítulos y está muy padre. O sea, sí es una muy buena hora que les recomendará que se avienten, porque justamente él habla mucho de que la ciencia de la felicidad es a partir del compromiso de aprender y reinventarme, pero siempre con el ejemplo, con investigación y con historias. Y yo aquí justamente, bueno, no me voy a meter aquí, pero yo les platicaba cuando hicimos esta slide, que cuando nosotros empezamos a hablar de resiliencia hace 15 años, cometimos un pequeño error y personalmente yo cometí un error, que es un error que es muy humano. Uno de los elementos que nosotros hicimos para empezar a trabajar y facilitar resiliencia, lo que nosotros pensábamos que era resiliencia hace 15 años, era el tema de un software, lo que ahora sería una aplicación. Y hicimos este software, que no fue otra cosa más que una aplicación Flash, un programita en Flash, una programación en Flash, que era para lo que daba hace 15 años, digo, ya estoy súper ruco, pero hicimos ese software y en ese avance de ese concurso científico de CONACYT, pues resulta que nos llevaron por diferentes exposiciones y la última prueba fue en una plaza en San Luis Potosí. Estaban expuestos todos los programas. Yo iba compitiendo en el área de desarrollo psicológico y social. Total que estamos ahí, y yo bien emocionado, bien fregón, hablando de resiliencia, ¿no? Que sí, que tú, que mira, que vamos a transformar el mundo, que con esto le vamos a enseñar a toda la gente a superar lo adverso, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo iba bien emocionado porque además a mí siempre me ha rayado la tecnología y dije, pues ya llevamos un software y etcétera, ¿no? Actualmente ya tenemos unas aplicaciones que usamos para el tema de gobierno y empresas, pero empezamos con eso, un Flash. Pero la realidad es que la historia que quiero que se lleven ahorita, muy concreta, es determinantemente, la resiliencia tiene que facilitar 3 cosas. Tiene que facilitar felicidad en la persona, tiene que basarse en el ejemplo y tiene que tener siempre investigación. Y esa historia, por muy potente que sea tu historia, tiene que conectar con las historias de los demás. No existe ningún cuento, ninguna narrativa, ni ninguna historia tan poderosa que nazca y se desarrolle a partir de una sola persona. Y esto lo comento porque justo así íbamos en ese momento cuando estábamos presentando nuestro proyecto y llega Juan, que es la persona que se encuentra sentada ahí, se acababan de ir de otras personas que se habían sentado en nuestro stand, llega él, el chico que está ahí de rojo, y nos dicen, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo estás? ¿Puedo sentarme? No, pues que sí. Es que yo he visto, ya di muchas vueltas aquí, y yo he visto que viene la gente y se va riendo, y se van felices. Y yo me quiero sentir feliz. O sea, y créanme que cada que la cuento, o sea, siento que me cala, porque recuerdo justo ese momento, es una de las cosas que nos marcó para mucho de lo que hacemos como asociación. Y total que agarres, y yo quiero sentirme feliz, porque la realidad es que me han pasado cosas muy feas en mi vida,
y estoy buscando en dónde sentirme feliz. Y yo veo que la gente sonríe y quiero sentirme feliz como ellos. La realidad, yo iba en ese momento con mi enfoque de cambiador del mundo, bla, 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 pero me dice eso y la realidad no me lo esperaba. O sea, yo iba hablando de la bendita resiliencia y no me esperaba que llegara una persona con su crisis personal real en ese momento. Yo iba hablando de la resiliencia y de la capacidad de superar lo adverso desde mi perspectiva y desde cómo yo quería que fuera. Gran error que ahora ya siendo líderes en lo que hacemos, eso lo exijo demasiado en todo lo que trabajamos. Pero el punto es que entonces, pues me dice eso y digo, órale. Le digo, sí, pues sí, mira, es muy sencillo, vamos a jugar. Yo todavía le digo, vamos a jugar con la computadora. Siéntate, claro que te puedes sentar. Se sienta, agarra el bendito mouse que aquí se alcanza a ver y me dice, pues sí quiero ser feliz porque eso venía buscando y los veo todos son felices, pero no quiero agarrártelo porque me da miedo rompértelo y se pone a llorar. No, bueno, esa fue la primera vez que me puse a llorar también yo como Magdalena, porque dices, madres, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y la realidad de esa historia para mí es súper potente. Con todos los que trabajamos y forman parte de nosotros, permanentemente es algo que yo siempre les pido, es nunca más vamos a volver a hacer algo que no esté centrado en humanizar a la persona, porque la realidad es que nosotros tenemos que facilitarle al Juan la oportunidad de crecimiento y nunca a partir de nosotros, por muy buenos que creamos que seamos, ¿no? Y esa historia me encanta porque pues la realidad, ahí con él ya me aventé como 2 horas, tuvimos la fortuna, incluso la foto, así bestialmente, estaba yo iba solo porque ni siquiera teníamos dinero para ir los dos, que fueron los que ganamos en ese momento, le pedí al del stand de al lado que si de repente nos tomaba fotos como para nuestras evidencias, y afortunadamente en ese momento sí tomó la foto cuando se acababa de sentar, después de decirme que quería ser feliz. La moraleja que quiero llevar con esto es, la felicidad, el ejemplo, la investigación y las historias, siempre siempre tendrán que estar centradas en la otra persona y nunca en nosotros. Y el tema de la resiliencia no se construye a partir de lo que yo le pueda dar a otra persona, se construye a partir de lo que yo le pueda facilitar a la otra persona para que cuente su historia. Entonces, esas las quería compartir justamente en esa idea de lo que lleva Tal Ben Shahar, que justamente tuvimos oportunidad también de trabajar en algún momento con él en cuanto a formarnos. Y quiero dejarles estas dos como para el tema de la reflexión, que también las comenté en el pasado, pero son dos y para que podamos ver modelos adelante, pero se llama Nuestro miedo más profundo. Y en el tema de Nuestro miedo más profundo de Marianne Williamson, es un poema bastante padre en la forma en la que ella narra el tema de su relación y su regreso al amor. Y es tan interesante y tan potente el mensaje que ella pone en su narrativa de hablar y de que el ser humano hable de lo más importante en su vida, que es el amor y el dolor, que Nelson Mandela lo exclama en su toma de protesta como presidente electo de Sudáfrica en 1994. Recordemos toda la historia de Nelson Mandela, del apartheid, de esta lucha constante de los derechos humanos, de la resignificación que le implicó para el tema de la parte de africana en desarrollo, el que se velara por derechos humanos, el que se cambiara la perspectiva de respeto entre países. Hay una gran historia potente respecto al tema de Nelson Mandela y él toma la decisión de agarrar justamente este poema que escribe Marianne Williamson, que también sale en diferentes películas, que se llama Nuestro Mío Más Profundo, y se los voy a compartir como con la idea de que también ustedes en esta semana que vamos a tener de aquí al otro sábado, que al otro sábado voy a ver más modelos casi matemáticos, pero hoy quiero que se lleven esta parte narrativa para que lo hagan. O sea, al final de cuentas tenemos que materializar todo lo que estamos platicando y habla justamente de nuestro miedo más profundo. Y en nuestro miedo más profundo se los voy a leer. La idea sería que ustedes puedan hacer ahorita el cuál podría ser mi miedo más profundo que tengo en este confinamiento y hacia dónde voy, ¿no? Y les voy a leer este párrafo tal cual de Marianne Williamson que parafrasea Nelson Mandela. Lo que nos frena en nuestras vidas es nuestro temor. A veces, cuando los vidas de cerca, descubres que tus temores no son exactamente lo que pensabas que eran. Nuestro miedo más profundo no es que no seamos capaces. Nuestro miedo más profundo es que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Eres hijo de Dios. Empequeñecerte no le sirve al mundo. No hay nada de sabiduría en encogerse para que otras personas no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos estamos destinados a brillar como hacen los niños.
Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros, no en alguno de nosotros, está en todos nosotros. Cuando permitimos que nuestra luz brille, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Así que es trabajo sagrado superar tus propios temores, porque el hacerlo no te ayuda solo a ti, ayuda al mundo. Y aquí, si ustedes están de acuerdo, yo les quiero dejar este ejercicio de tarea. Ahorita les vuelvo a poner el correo electrónico y les pongo la página para que vean la información del curso que tenemos. O sea, esta información la tenemos arriba, pero para que lo vean también aparte del drive del museo. Pero principalmente les dejo el correo para que si quieren participar en este ejercicio estaría interesante. Es muy sencillo. Si ustedes quieren participar, hagan estos dos ejercicios, el de los sobres y el del poema de nuestro miedo más profundo. Dense la oportunidad de hacerlo, yo sugiero, en familia, con su pareja o con sus padres si tienen la posibilidad, o con sus hijos. Siéntense con ellos este fin de semana y digan, vamos a hacer un poema. ¿Cuál sería nuestro miedo más profundo y cómo podemos superarlo? Digo, esa es la parte súper romántica del tema de hablarlo, pero va a llevar a hablarlo. Y también pueden hacer sus sobres. Entonces, yo si están de acuerdo, les invitaré a que hagamos este ejercicio. Y esta parte de microhistorias, quiero dejarles este otro ejercicio para que lo puedan hacer, muy concreto, que es parte de lo que para mí es importante respecto al tema de cómo nosotros trabajamos las historias, y ahorita que se lleven también de tarea. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una microhistoria con unos mismos elementos, vamos a crear una historia. Aquí sí le tengo que poner la palabra positivo y negativo para que sea clara la diferencia, pero vamos a crear dos historias con los mismos elementos. Una que nos lleve a un bienestar y otra que nos lleve a algo en donde a lo mejor no nos sintamos con ese bienestar, y utilizando estos elementos, ¿no? Aquí ustedes los pueden cambiar, puede ser yo, puede ser nosotros, puede ser familia, pueden ser los nombres de los hijos, puede ser alguna experiencia que esté pasando, etcétera, pero podemos poner muy concretamente, así muy sencillo, ¿no? Una historia que pueda ser positiva y una historia que pueda ser negativa, pero el truco de esto es que sea con los mismos elementos. Entonces, para que se lleven esos tres ejercicios. Positiva podría ser, yo Fernando, me siento alegre cuando ellos están aquí porque el museo nos brinda la oportunidad de construir amor, dejamos atrás los miedos, las tristezas las apagullamos, construimos alegría responsablemente, la compartimos con la pareja. Esto a lo mejor no nos da el dinero que queremos, pero nos hace ser felices sin importar la edad y sin importar la carrera. Y negativa, pues los mismos elementos sería, yo Fernando me siento muy defraudado cuando ellos no hacen su tarea, porque siento que el amor de su vida no soy yo, me da miedo darle platicar con ellos porque me pone triste y nunca tengo alegría. El tema es los mismos elementos para construir una misma historia. Entonces creo que eso sería bastante interesante y bastante padre que lo puedan hacer con su familia. Y para cerrar, déjenme salgo de aquí. Quiero que nos llevemos el ejercicio de Grotberg para cerrar esta parte de las historias. Que les estoy compartiendo justamente ahorita. Y que es el ejercicio más tradicional, más funcional, que hemos tomado mucho justamente en América Latina y en México, que muchos programas del DIF en su formación anterior y los programas que ahora existen derivados de él, trabajan para ayudar psicológicamente a organizar recursos a nivel personal, y es muy sencillo. Dentro de las mujeres y dentro de los especialistas que fueron alumnos avanzados de Amy Werner y Cyrulnik, y ahí que van ahí por ahí con ellos, está Edith Grotberg, y ella es la primera, ella era psiconeuróloga, que fue la que empujó la estructura psicológica del yo para identificar o empezar a identificar la situación adversa que podemos tener, ¿no? Entonces, muy sencillo, yo les recomiendo que agarren este esquema de yo soy, yo tengo, yo estoy y yo puedo. Visto de otra forma, bueno, aquí tal cual Grotberg nos plantea y lo diseña en un primer momento para niñas y niños, para personas pequeñitas, para que puedan identificar las cosas que sí tienen, los elementos que los conforman, cómo se encuentran en ese momento y qué es lo que sí pueden transformar a su alrededor o que pueden hacer, ¿no? Ella hablaba de yo tengo personas a mi alrededor en quienes confío, acuérdense que está hablando de chiquitas y chiquitos, yo tengo personas a mi alrededor, personas en quienes confío, yo tengo personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros, yo tengo personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder, etcétera. Esto nosotros lo podemos adaptar y yo les recomendaría
que esto lo hagan con ustedes con calma y que lo hiciéramos así. Entonces, como un diagrama de Venn. Entonces, podríamos ponernos yo o nosotros, o el nombre de mi hija, o el nombre de mi pareja, o el nombre de mi equipo de trabajo, y hacemos justamente este diagrama, ¿no? Yo, y vamos a poner un circulito de todo lo que tenemos, yo y todo lo que somos, yo y todo lo que, cómo nos encontramos, y todo lo que podemos. Y ya que tenemos eso, podemos ir jugando con los elementos para, justamente en un primer momento, identificar cómo nos encontramos frente a cualquier situación adversa que se nos pueda estar presentando en ese momento. Entonces, estos serían los ejercicios que quiero dejarles de tarea. Voy a regresar para recapitularlos. Este sería uno, el que organicemos el yo tengo, yo soy, yo puedo, yo estoy, que lo podamos hacer por texto o dibujado o como diagrama de Venn. Otro ejercicio, espérenme, me voy a regresar acá y se los comparto. Oh, ya. Permítanme, ya está. Este que les estaba marcando ahorita, el de las microhistorias, pero este me gustaría mucho verlo. El tema de los sobres y el tema de las microhistorias. Si ustedes están de acuerdo, los pueden hacer, me los pueden mandar por correo electrónico y con eso iniciamos la sesión pasada, de la misma forma que inicié esta sesión, haciendo referencia a los comentarios que identifiqué que nos mandaron por correo electrónico. Y para la siguiente sesión vamos a ver ya algunos modelitos muy aterrizados que complementen mucho todo lo que hemos venido analizando para que justamente podamos tener guías muy concretas, casi cual mapas, para identificar por dónde puedo ir construyendo que incluso pueda complementar toda la narrativa que hemos venido construyendo ahorita. Porque es importante tanto hablarlo para resignificarlo, revalorarlo, reevaluarlo y reconstruirlo, como organizarlo para poder identificar recursos, habilidades y capacidades respecto a trabajarlos, ¿vale? Entonces, esto sería todo. Definitivamente un gusto verlas y verlos. Déjenme, les voy a poner el correo electrónico por si tienen, para que me manden sus tareas, para que puedan mandarme sus tareas. Aquí se los voy a poner. Permítanme. Sus dudas y sus inquietudes, yo espero que ya esté cargado que ya pueda verse el material. Si tengo duda también con el museo pregunto porque ya está, lo puse en la liga Drive que yo tenía, pero para que puedan ver la presentación, yo les pido encarecidamente el tema de siempre con el uso adecuado y responsable de la información, que con mucho cariño facilitamos para ustedes en medida de que ustedes también pues reconozcan justamente eso, ¿no? Y aquí está el correo electrónico. Es contacto@generacambios y ahí están las redes sociales. Y también, si quieren, ahí está el WhatsApp, para cualquier cosa pueden mandar un WhatsApp y ya lo canalizo de acuerdo al tema que sea, ¿no? Y ahí está, cierro con una frase que tengo del Foro Económico Mundial, de uno de mis libros: del éxito nunca será la ausencia del fracaso, y tampoco un fracaso se oculta la posibilidad de tener éxito. Yo les invito a que me manden sus dudas, me manden sus tareas, todas sus inquietudes, en medida de lo posible que podamos atenderlas. Cuenten con que estamos para ayudarlos y orientarlos. Y como siempre, quiero sobremanera agradecer al Museo Memoria y Tolerancia, al Centro Educativo Tropper, a Iván, Altair, Ale, ahorita que está Lalo apoyándonos aquí, porque este compromiso de acercar información tan interesante en beneficio de todos y que lo podamos multiplicar, no sería posible si no tuviéramos esta oportunidad con el museo y con toda la atención que ellos nos brindan, ¿no? Gracias, Lalo, por estarnos echando la mano y apoyando como siempre. Recuerden, voy a cerrar con el tema de que en el momento de estar aquí con nosotros nos están brindando su autorización para que esto se pueda compartir a través de los espacios del museo en beneficio de llegar a otras personas.